Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. Capítulo 1. Cuenta regresiva para la masacre. Oscuridad. Konoha, distrito de Uchiha. No puedo creer que ya hayan pasado 15 años, pero este momento para despertar es realmente inhóspito. Mirando el último rayo de sol en el horizonte, Kaede dejó escapar un suspiro. En su vida anterior, había sido un estudiante universitario en Blue Star. Después de un accidente, había transmigrado al mundo del anime Naruto. Así, pasaron 15 años. Durante esos 15 años, por alguna razón desconocida, la mayoría de sus recuerdos de su vida pasada habían sido sellados. Solo aparecían ocasionalmente fragmentos dispersos, e incluso esos eran prácticamente inútiles. Aún así, gracias a su personalidad firme y al poderoso talento otorgado por la reencarnación y a los 15 años, Kaede ya había despertado el Sharingan de 3 Tomoe y poseía la fuerza de un Chunin de élite. Su posición y prestigio entre los genios del clan no eran en lo más mínimo inferiores a los de Uchiha Itachi, quien había escondido su Mangekyou. Todo parecía indicar que este debería haber sido un comienzo perfecto. Desafortunadamente, el período de tiempo en el que reencarnó fue exactamente durante la masacre Uchiha de la historia original. Shisui ya está muerto, la vigilancia de Konoha sobre los Uchiha se está reforzando y las reuniones de clanes son cada vez más frecuentes. Kaede murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Todo apuntaba a una misma cosa. La noche de la masacre se acercaba. Frente a Uchiha Obito y Uchiha Itachi, que estaban a punto de desatar una matanza, y el liderazgo de Konoha observando hambrientos desde las sombras y simplemente no había tiempo para que Kaede aumentara su fuerza o hiciera grandes planes. Incluso con el poder de un Chunin de élite, no sentía ninguna sensación de seguridad. Afortunadamente, no llegó con las manos vacías. Con su transmigración llegó un sistema. Una vez que los recuerdos de Kaede se recuperaron, notó una barra de progreso en su mente. Se concentró en ello. 99,9%. Después de 15 largos años, el sistema finalmente estaba a punto de completarse. Si nada salía mal, Kaede tenía la sensación de que terminaría de cargarse hoy. Con la respiración contenida y cuando el último rayo de luz solar desapareció del cielo, el progreso del sistema finalmente alcanzó el 100%. Sistema cargado correctamente. Vinculando host único. Uchiha Kaede. Datos mundiales cargados. Iniciando transmisión al host y Kaede ni siquiera tuvo tiempo de alegrarse antes, un aluvión de información inundó su mente. TCHI. Pasó un breve destello de dolor. Una vez que lo absorbió todo, Kaede comprendió bastante bien el despertar del sistema. Desde el momento en que transmigró a este mundo, el sistema había comenzado su proceso de carga. Pero como Kaede era apenas una niña en ese entonces, y debido a que la transmigración en sí misma consumía una enorme cantidad de energía, el sistema se cargó muy lentamente, lo que a su vez provocó que la mayoría de sus recuerdos de su vida pasada quedaran sellados. Ahora que el sistema estaba casi completo, esos recuerdos también habían comenzado a regresar. Después de digerir la situación, Kaede preguntó con calma. Entonces, ¿qué tipo de habilidades tiene este sistema? Como si escuchara su curiosidad, el sistema respondió con su fría voz mecánica. Este sistema es el sistema de elección divina dimensional. Cuando el anfitrión se enfrenta a decisiones clave, aparecerán diferentes opciones. Cada una otorga una recompensa distinta. El sistema no impone ninguna elección. Todas las decisiones dependen únicamente de la voluntad y las acciones del anfitrión. Suena bastante bien, pero Kaede esbozó una sonrisa amarga y meneó la cabeza. Pero las recompensas solo llegan después de completar las elecciones, y la masacre está a la vuelta de la esquina. Justo entonces, debido al prolongado tiempo de carga del sistema, se emitirá una recompensa de compensación al anfitrión. ¿Una recompensa compensatoria? Los ojos de Kaede se iluminaron al instante. Él ordenó. Ábrelo. Recompensa abierta. Felicitaciones. El anfitrión recibió Myoku, mejorado, y Zanpakuun Kinka Suigetsu. Kaede respiró profundamente. Madre mía. Myoku y Kinka Suigetsu. Eso básicamente le dio el modelo de Aizen Smusuke. Inmediatamente convocó los dos objetos con su mente. En su mano izquierda apareció una piedra preciosa que brillaba con una luz azul negruzca profunda. El Myoku de Bleach, mejorado por el sistema y sin ningún defecto. En su mano derecha apareció una Zanpakuun con una empuñadura verde pálido. Kinka Suigetsu. Pero en ese momento, toda su atención estaba en el Myoku.
Dada la crisis actual, necesitaba desesperadamente su poder. El mayor atractivo del Migyoku para él era su capacidad de empujar al anfitrión a la siguiente dimensión cada vez que su fuerza actual alcanzaba su límite, o cuando su vida estaba en peligro. Y ahora, gracias a la mejora del sistema, esta evolución también podrá activarse manualmente. ¿El truco? Kade tendría que recolectar energía. Y esa energía vino de las almas de los muertos. En otras palabras, matar para crecer. Mientras Kaede matara a suficientes personas, podría seguir subiendo de nivel y evolucionando. Pero en este momento, recién habiendo adquirido el Migyoku, solo podía usar su habilidad de evolución pasiva. Me pregunto cuántas de mis habilidades podrán abrirse paso a la siguiente dimensión ahora, murmuró Kaede con un destello de anticipación en los ojos. Con un pensamiento, el Migyoku en su mano izquierda emitió una luz brillante que lo envolvió, transformándolo en una masa de energía azul profundo. Dentro del orbe de luz, todas las habilidades de Kaede que habían alcanzado sus límites actuales comenzaron a evolucionar. Katon. Kakin no Jutsu, estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego maximizado, evolucionando. Katon. Kamekyaku, estilo de fuego. Llama destructora majestuosa maximizado, evolucionando. Uchiha Rikken Jutsu, esgrima estilo Uchiha. Al máximo, en evolución. Uchiha Rik Taijutsu, Taijutsu estilo Uchiha. Al máximo, en evolución. Reservas de chakras. Maximizadas y en evolución. Fuerza física. Maximizada y en evolución. Desde el ninjutsu hasta el taijutsu, desde las reservas de chakra hasta las estadísticas físicas, cada habilidad que había llegado a su límite ahora ascendió a un nivel superior. Sin suspenso, Kade pasó instantáneamente al nivel Kage, sombra. Y aún así, no había terminado. Dentro de la luz, el Sharingan de Kaede se había activado sin que él lo notara. Sus pupilas carmesí, marcadas por 3 tomoe, comenzaron a girar salvajemente. Gradualmente, los 3 tomoe se fusionaron, formando un patrón Mangekyou único. Sharingan evolucionó exitosamente. Nació un nuevo Mangekyou Sharingan. Solo entonces la luz del Migyoku se desvaneció, volviendo a su forma de piedra preciosa. Kade lo devolvió al espacio del sistema, luego cerró los ojos para sentir los cambios. Poderoso. Increíblemente poderoso. Especialmente su recién evolucionado Mangekyou Sharingan. Su inmensa energía de Genjutsu hacía que la forma de 3 tomoe pareciera un charco en comparación con un vasto lago. Sin mencionar que también le había otorgado 2 habilidades Mangekyou y el máximo poder del Sharingan. Susanoo. Sarutobi Hiruzen Itachi y esta vez, vamos a divertirnos de verdad. Bajo el cielo nocturno, Kade miró fríamente la lejana roca Okage. Al segundo siguiente, su figura desapareció de la vista. Fin del capítulo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. El comienzo del ascenso de los Uchiha. La noche se hizo más profunda. Dentro de la casa del gran anciano del clan Uchiha, el anciano de repente se puso de pie en estado de shock. Kaede, ¿puedes jurar que cada palabra que acabas de decir es verdad? Kade respondió con calma y rostro sereno. Me conoces bien. Nunca actúo sin certeza, sobre todo cuando se trata del futuro de todo el clan. Después de usar el Migyoku para fortalecerse, Kade fue directamente a la casa de Uchiha Setsuna. Lo había revelado todo. La filtración de su plan, la conspiración de los altos mandos de Konoha, la traición de Itachi e incluso la silenciosa aceptación de Fugaku. En esta vida, los padres de Kaede murieron durante la tercera guerra Shinobi. Desde niño, Setsuna lo crió. Entre los Uchiha, Setsuna era la persona más cercana a él. Además, Setsuna había servido como gran anciano durante décadas. Su prestigio dentro del clan superaba incluso al de muchos antiguos jefes del clan Uchiha. Solo convenciéndolo, Kade podría tener la esperanza de unir la fuerza del clan. Después de todo, su enemigo era a la totalidad de Konoha. Al mirar fijamente la expresión seria de Kaede, el gran anciano no pudo evitar creerle. Había visto crecer a Kaede. Conocía su carácter mejor que nadie. Así que, ¿realmente está sucediendo?, murmuró Setsuna, con los ojos llenos de emociones complejas. Kade suspiró. Prepárense. Calculo que se moverán en los próximos días. Nuestra única opción es atacar primero. Si reunimos a todos los luchadores capaces y escapamos de Konoha, tendremos la mejor oportunidad de preservar el clan Uchiha. Pero al oír esto, la preocupación se reflejó en el rostro de Setsuna. Con Shisui muerto, Itachi como traidor y ese bastardo de Fugaku obedeciendo en silencio, los fuertes luchadores de los Uchiha se han reducido a solo unos pocos de ustedes.
¿Realmente tenemos la fuerza para enfrentarnos a Sarutobi y Hiruzen y los demás? Kade simplemente sonrió y lentamente cerró los ojos. Por supuesto que sí. Cuando los volvió a abrir, sus pupilas brillaron con un patrón extraño. El Mangekyou Sharingan. En el clan Uchiha, no hay nada que hable de poder más que un Mangekyou Sharingan. El nivel de Sharingan de una persona determina su estatus. La presión de la enorme brecha en la fuerza del Genjutsu hizo que Setsuna activara instintivamente su propio Sharingan. Mai Mangekyou. ¿De verdad despertaste al Mangekyou? ¿Cuándo pasó esto? Kade rió levemente. Debió ser justo cuando descubrí la conspiración de Hiruzen. Bien. Bien. Excelente. En ese momento, la sonrisa de Setsuna floreció como una flor. Jajajaja, siempre supe que tu talento rivalizaba con el de Shisui, pero nunca esperé que despertaras el Mangekyou tan rápido. Despertarlo con tan solo 15 años, tu talento supera incluso al de Madara en su juventud. Enviaré la orden inmediatamente. Reúnan a todos los miembros del clan. La noche se hizo más profunda. En Konoha, las luces se apagaban mientras los civiles se quedaban dormidos. Sobre un tejado sombrío y el tercer Hokage exhaló un anillo de humo mientras miraba la figura arrodillada de Itachi. Entonces, ¿ya has tomado tu decisión? Sí, Sandaime-sama, dijo Itachi fríamente, levantando la mirada. El tercero suspiró y habló en tono pesado. Quiero agradecerte. Gracias a ti, evitaremos una guerra civil. El pueblo permanecerá en paz. Es una pena. No pude encontrar una solución mejor. Pero ten por seguro que cuidaré de tu hermano pequeño. Lo entrenaré bien para que se convierta en un ninja capaz. Los miembros del clan estaban extralimitándose y tratando de destruir la paz de Konoha, pero aún así el Hokage mostró tanta generosidad al perdonar a su hermano. Itachi estaba visiblemente conmovido. Asintió profundamente. Gracias, Sandaime-sama. El tercero continuó. Después de esta noche, solo yo sabré la verdad de lo que pasó. A partir de ahora, serás considerado un ninja desaparecido de rango S, responsable del exterminio de tu clan. Perseguido por Konoha sin fin. Itachi se puso lentamente su máscara Anbu con cara de gato. Estaba preparado para eso. Con esto, desapareció. Al observar la figura de Itachi que se alejaba, el tercero murmuró, comiencen los preparativos. Sí. De repente aparecieron más de una docena de figuras sombrías. Después de inclinarse ante el tercer Hokage, todos corrieron en dirección al distrito Uchiha. Sarutobi Hiruzen miró la luna llena, exhalando otro anillo de humo. La operación de esta noche sería ejecutada por Danzm liderando a Root en cooperación con Itachi. Mientras el Hokage disfrutaba del sol, Sarutobi no necesitaba ensuciarse las manos. Danzm se encargaría de la oscuridad. Aún así, para evitar accidentes, había desplegado a su Anbu de mayor confianza para supervisar la misión. Al igual que Root, este escuadrón Anbu solo seguía las órdenes del Hokage sin cuestionarlas. Así que Sarutobi no tenía miedo de que filtraran algo de esto. Uchiha y un clan que dominó la era de los reinos combatientes y después de esta noche, no serás más que historia, igual que tus antiguos rivales, los Senju. Mientras tanto, habiendo abandonado la torre Hokage, Itachi llegó a un bosque apartado. Como si lo hubieran esperado, un hombre enmascarado ya estaba esperando. Necesito tu ayuda, dijo Itachi con pesadez. Ah. Obito, oculto bajo la máscara, sonrió levemente. Entonces ya tomaste una decisión. Itachi asintió. Un clan tan arrogante e imprudente solo destruirá la paz que Konoha luchó con tanto esfuerzo por construir. Jejejeje, y Obito rió profundamente. ¿Se estaba burlando de Itachi? ¿O del traicionado Uchiha? ¿O tal vez riéndose del trágico destino que está a punto de sobrevenirles? Después de un rato, Obito dijo fríamente. Por supuesto que ayudaré, pero quiero algo a cambio y lo sé, interrumpió Itachi. Después de esto, me uniré a tu organización y seguiré tu ejemplo. Muy bien, respondió Obito con indiferencia. Una vez resuelto el asunto, Itachi se giró y se dirigió al complejo Uchiha. Obito desapareció en el espacio con Kamui. Dentro de la enorme sala de entrenamiento del gran anciano, más de 100 miembros del clan Uchiha se arrodillaron en preparación. Kade se quedó al frente, sosteniendo a Kinkasu y Zetsu, esperando palabras de Setsuna. Acababa de usar su fuerza Genjutsu para someter a la multitud rebelde. Los Uchiha veneraban la fuerza, especialmente a aquellos con un Sharingan superior. Una vez que Kaede reveló su Mangekyou, nadie volvió a cuestionar sus afirmaciones. Todos le declararon su lealtad. Después de todo, ahora él era el único portador conocido del Mangekyou en el clan.
Itachi y Fugaku todavía mantenían los suyos ocultos. Kade no tuvo que esperar mucho. Setsuna llegó pronto. Él dio un paso al frente e informó. Todo está arreglado. Shujin y una docena más han reubicado discretamente a la mayoría de los ancianos y niños en las afueras de Konoha. Kade asintió. Entonces ya no tendremos preocupaciones que nos detengan. Cuando comience la operación, gran anciano, sigue la ruta de escape que te di y sácalos de la Tierra del Fuego lo más rápido posible. No te preocupes. Yo también guiaré a los miembros restantes del clan a un lugar seguro. Setsuna asintió solemnemente. Si las cosas salen mal, no lo dudes. Retírate de inmediato. Mientras vivas, eventualmente pisotearemos a Sarutobi y Hiruzen bajo nuestros pies. Luego se volvió hacia los demás. Todos, recuerden. Pase lo que pase, incluso si todos caen, deben asegurarse de que Kaede sobreviva. Él es la esperanza de los Uchiha. Sí. Respondió la multitud con ardiente determinación. Apretaron los puños, claramente ansiosos por la batalla. Fin del capítulo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Todas las facciones convergen hacia los Uchiha. Kade ya había despedido al gran anciano. Como uno de los pocos ancianos restantes que habían vivido desde la fundación de Konoha, el gran anciano había dado su vida al servicio de los Uchiha. A su edad, ya no necesitaba luchar en el campo de batalla. Su trabajo consistía en asegurar la retaguardia. Y justo en ese momento, el sistema se activó. El anfitrión ha iniciado la trama la noche de la masacre Uchiha. Iniciando la selección divina. Fácil, déjalo en paz. Consigue mayor poder en el futuro y venga al clan entonces. Recompensa. Manual completo de ninjutsu estilo fuego, abanico Uchiha. Difícil, demuestra fuerza y talento al campamento de Sarutobi y Hiruzen, únete a su lado y trabaja para convertirte en Hokage. Recompensa. Cuerpo de sabio, linaje de liberación de madera, versión Yamato, mejorable. Infierno, orgullosos y poderosos Uchiha, ¿cómo pudieron rebajarse a sobrevivir en la vergüenza? Saquen al clan de Konoha y hagan pagar a la aldea. Recompensa. Poder Mangekyou Jutsu X2, modo sabio perfecto, paquete misterioso, depende del desempeño de la tarea. Kade entrecerró los ojos instintivamente. La noche de la masacre, ¿es esta noche? Se sintió sinceramente aliviado. Menos mal que empezó los preparativos justo después de fortalecerse. Si hubiera esperado, incluso si hubiera alterado el destino de los Uchiha, el clan habría sufrido grandes pérdidas. La mayoría de los ancianos y niños ya se han escondido en los confines de Konoha. Ahora puedo luchar con libertad. Con eso en mente, Kade declaró mentalmente. Elijo la opción 3. Sacar al clan de Konoha. Selección divina confirmada. Iniciando seguimiento de tareas y después de vivir en este mundo durante 15 años, Kade hacía tiempo que había desarrollado sentimientos por el clan. En su vida pasada, había sido huérfano y atesoraba los raros vínculos humanos. Y en esta vida, también huérfano de guerra, los Uchiha habían ayudado a criarlo. Aunque sus recuerdos estuvieron sellados durante 15 años, los vínculos emocionales son reales. Una vez tomada la decisión, Kade se giró hacia el grupo de miembros del clan que estaba detrás de él. Cambio de planes. Sarutobi Hiruzen y ese traidor de Itachi harán su movimiento esta noche. La expresión de todos cambió drásticamente. ¿Tú, cómo? Un hombre comenzó a preguntar cómo Kaede, que había estado con ellos todo este tiempo, sabía esto pero cuando recordó el Mangekyou Sharingan de Kaede, se detuvo. Se decía que el Mangekyou podía despertar un Denjutsu más fuerte incluso que el Kekkei Genkai. Quizás Kaede lo había previsto con alguna habilidad única. Otros tenían pensamientos similares. El poder del Mangekyou estaba grabado en sus corazones. Nadie lo interrogó más. Naoto, Shinichi, Kota y tú y algunos otros vayan a interceptar a ese traidor Itachi. Kade nombró a 6 miembros del clan en total. Cada uno de ellos había despertado el Sharingan de 3 Tomoe y eran Chunin o incluso Chunin de nivel élite. Aunque Itachi había despertado el Mangekyou no hacía mucho tiempo, su fuerza claramente había alcanzado el nivel Kage. Kade no se atrevería a subestimarlo. Los demás, vigilen al clan. Si ven agentes Ambu o Root, mátenlos. Habiendo presenciado la fuerza de los Uchiha a lo largo de los años, Kade no creía que la masacre solo sería llevada a cabo por Obito e Itachi. Sin duda Ambu y la raíz de Danzum también estuvieron involucrados. Después de hacer sus arreglos, Kade murmuró para sí mismo. Ahora que estamos preparados, ¿qué tormenta podrías provocar?
Incluso si Rootianbu combinaran su fuerza, no superarían en número a los más de 100 Uchiha presentes por mucho. Como máximo, quizá 200 en total. Estas eran las unidades más oscuras de Konoha, cada miembro seleccionado bajo estricto secreto. Y en batallas uno contra uno de igual nivel y los Uchiha nunca habían perdido. Incluso contra dos oponentes, no tenían nada que temer. A este ritmo, la conspiración de Danzme estaba destinada al fracaso. Aún así, Kade permaneció vigilante. Detrás de todo esto estaba Sarutobi Hiruzen. Él era el Hokage. Escapar de Konoha significaba enemistarse con todos los ninjas de la aldea. Pero Kaede también se había preparado para eso. Cuando los miembros del clan se marcharon, Kade también abandonó el salón. Él tenía su propio objetivo esta noche. Alguien incluso más problemático que Itachi en este momento. Uchiha Obito. Dentro del distrito Uchiha, Itachi había llegado y se quedó en silencio frente a una casa familiar. Su mirada se volvió fría. Con intención asesina en la voz, murmuró: por la paz de Konoha, perdóname. En el momento que terminó, parpadeó y entró en la casa. No hay nadie aquí. Un segundo después, sus ojos se abrieron. Todavía había té caliente en la mesa, pero toda la casa estaba vacía. Entonces lo comprendió. Todo el distrito Uchiha estaba ahí demasiado silencioso. ¿Pudo haberse filtrado el plan? Sin dudarlo, Itachi salió de la casa y se teletransportó a la casa vecina para verificar. Pero lo que encontró le produjo escalofríos. 4 casas consecutivas, completamente vacías. Las calles oscuras y silenciosas hacían sentir como si todo el clan hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Lord Kaede tenía razón, realmente nos traicionaste. Una voz fría y asesina rompió el silencio. Itachi se giró y se encontró rodeado por más de una docena de Uchiha. El hombre que los guiaba les resultaba muy familiar. Uchiha Naoto, vicecapitán de la policía. Segundo en rango, solo superado por el propio Fugaku. Nivel Chunin de élite. Entonces, ha sido expuesto, murmuró Itachi internamente. Una gran batalla era inevitable. Solo esperaba que los aldeanos no sufrieran daño. Preguntó con calma. Solo unas pocas personas sabían de esto. ¿Cómo te enteraste? Naoto se burló. ¿Estás a punto de morir y aún quieres reunir información? Bien, te lo diré. Lord Kaede presentía tu conspiración desde hacía tiempo. Ahora es más fuerte de lo que imaginas. Kaede, ¿eh? Itachi asintió. Así que ahora incluso lo llaman señor. Parece que logró mucho durante mi ausencia. Tenían más o menos la misma edad y eran rivales desde hacía mucho tiempo. Habían peleado muchas veces, con resultados dispares. Pero, en general, Kade siempre había estado un paso por delante. Aún así, ahora que había despertado el Mangekyou, Kade nunca volvería a alcanzarlo. Traidor al clan, muere. Pero Naoto no le permitió distraerse. Con una orden, los Uchiha circundantes lanzaron su ataque. Mientras tanto, y siguiendo los recuerdos profundamente grabados en su mente, Kade llegó a la sede de la fuerza policial. Se sentó con las piernas cruzadas en el patio, con Kinka Suigetsu apoyado en su regazo. Luego cerró los ojos. Una onda de energía espacio-temporal pronto distorsionó el aire. Los ojos de Kaede se abrieron de golpe. Obito había llegado. Anfitrión. Uchiha Kaede. Limaje. Mangekyou Sharingan. Armas especiales. Myoku, Zanpakuno. Kinka Suigetsu. Habilidades. Mangekyou Jutsu, Shikai. Kinka Suigetsu, Katon. Nkame Kyaku, estilo de fuego. Majestic Destroyer Flame, Uchiha Rikkejutsu, nivel de poder general. Clase Kage alta, nota. El rango Kage se divide en bajo, medio, alto y máximo. Nombre. Uchiha Obito. Limaje. Liberación de Malera, Mangekyou Sharingan, un ojo. Habilidades. Mangekyou Jutsu Kamui, Katon. BMFK Rambu, estilo de fuego. Danza de la tormenta, Mokuton. Técnica de corte de brotes y nivel de poder general. Clase Kage media, con Kamui intacto, puede alcanzar el nivel Kage alto o máximo. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Este movimiento y se siente familiar, ¿no? En el momento en que Obito puso los ojos en Kaede, sus pupilas se contrajeron. Pero rápidamente se recompuso. Con tono de indiferencia, dijo: Oye, parece que el plan se filtró. Entonces, ¿fuiste tú quien lo vio? El resto de esos insensatos Uchiha no tienen la visión para eso. En apenas unos segundos, Obito se dio cuenta de la situación. Había que decirlo. Había madurado mucho con los años, tanto en fuerza como en astucia. Kade sonrió. Entonces, el plan ha sido descubierto. ¿Te rindes?
Ni hablar, respondió Obito encogiéndose de hombros. Te conozco, Kaede. Al igual que Itachi, eras uno de mis objetivos de observación. Pero ahora parece que, en cuanto a visión, no estás tan lejos de Itachi después de todo. La fuerza, sin embargo, y esa es otra historia. Los ojos de Kaede se entrecerraron. Entonces Obito también lo había estado observando. Tenía sentido. Su talento en esta vida no era menor que el de Itachi. Aunque era 2 años mayor, su fuerza superaba con creces la de su rival. La única diferencia era que Itachi había despertado al Mangekyou unos meses antes. Pero no fue cuestión de talento, fue suerte y circunstancias. Probablemente Obito había centrado toda su atención en Itachi solo después de eso. Kade se levantó lentamente, levantando a Kinka Suigetsu en su mano. Parece que tendré que golpearte y echarte hoy. ¿Ah? Obito se burló. ¿Sabes siquiera quién soy? Su expresión se volvió fría. Soy Uchiha Madara. Con tu nivel de perspicacia, seguramente has oído mi nombre. El rostro de Kaede permaneció impasible. El acto de Obito le pareció una farsa. Después de todo, era un hombre que había visto la serie original. Jajaja, Uchiha Madara. Kade negó con la cabeza, divertido. ¡Qué mentira tan errónea! Menuda broma. La expresión de Obito se volvió completamente fría. ¿Este bastardo se estaba burlando de él? Kade rió de nuevo y murmuró, como para sí mismo. Uchiha Obito. Antaño un genio y camarada de Kakashi. Salvado por el anciano Madara, al escuchar su verdadero nombre, el rostro de Obito cambió dramáticamente. Ya no podía mantener la calma. ¿Cómo lo sabes? No esperó la respuesta de Kaede. La intención asesina estalló en él. No importa. No importa. Te mataré. En un instante, Obito desapareció y reapareció junto a Kaede como un fantasma. Extendió una mano mientras su Sharingan se convertía en un Mangekyou. Kamui. El espacio se retorció violentamente y el cuerpo de Kaede quedó destrozado instantáneamente. Pero al segundo siguiente, Kaede se disolvió en una ilusión que se desvaneció. ¿Un genjutsu? Imposible. Los ojos de Obito se abrieron con incredulidad. Había activado su Mangekyou. ¿Cómo pudo haber quedado atrapado en una ilusión sin darse cuenta? Pero había sucedido. La verdadera Kaede ahora estaba detrás de él. ¿Confundido? Qué lástima, nunca sabrás la verdad. Mientras Obito usaba a Kamui para atacar, no pudo mantener su intangibilidad. Kaede lo apuñaló hacia adelante con su espada, empalándolo limpiamente. Maldito, bastardo, Obito se giró en agonía, tratando de ver a Kaede una última vez. La expresión de Kaede era fría, casi divertida, mientras giraba la espada hacia arriba. El cuerpo de Obito se hizo añicos. ¿Uchiha Madara? Menudo chiste. Pero justo entonces, HMPH. Estás celebrando demasiado pronto. El cuerpo destruido por Kaede también se disolvió en niebla. El verdadero Obito apareció junto a él. Morir. Obito golpeó con la palma de la mano el pecho de Kaede. Mokuton. Técnica de cortar brotes. Afiladas púas de madera explotaron dentro del cuerpo de Kaede, atravesándolo desde adentro. Obito resopló con frialdad. Qué lástima que desperdicié un Sharingan contigo. Pero tomaré ambos como pago. Su sonrisa satisfecha no duró mucho. Soplo. El cuerpo perforado de Kaede estalló en humo. ¿Un clon de sombra? Obito se estremeció. Lo habían engañado otra vez. No muy lejos, Kaede reapareció. Si descubriera tu identidad, ¿de verdad pensaste que no me prepararía para tu Izanagi? Obito lo fulminó con la mirada. Sabes mucho. Kaede sonrió con suficiencia. Más de lo que crees. Bien. Ya que insistes en ser el perrito faldero de Itachi, mejor pongo a prueba mi fuerza contigo. ¿Eres arrogante, no? ¿Me estás usando para probar tus habilidades? Obito rió con amargura. Pero Kaede lo ignoró y murmuró, probemos esto primero. Él parpadeó hacia adelante. El rostro de Obito se tornó sombrío. Con un movimiento de brazos, invocó cadenas y cargó hacia adelante sin miedo. Con Kamui, no temía nada. Solo había usado Izanagi porque antes fue descuidado. Ahora que iba en serio, Kaede nunca volvería a tocarlo. Aún así, ¿cómo creó esa ilusión sin que me diera cuenta? ¿Será? ¿También despertó un Mangekyou Sharingan? Uno como el de Shisui, centrado en ilusiones. Los ojos de Obito parpadearon con incertidumbre. No quería creerlo. Itachi había visto morir a su mejor amigo para despertar al suyo. Kaede nunca había perdido a nadie cercano a él, ¿verdad? Pero no había tiempo para pensar.
El ataque de Kaede ya lo había alcanzado. Sonido metálico. Kaede blandió su espada. Obito apenas la bloqueó con un kunai. Pero ese kunai no era rival para Kinka Suigetsu. En un instante, se partió en dos. La hoja no se detuvo y siguió cortando hacia el brazo de Obito. ¿Esta espada puede cortar acero? Así que este debe ser su cuerpo real. Obito sonrió y activó la intangibilidad, esquivando el golpe. Al mismo tiempo, su mano izquierda alcanzó el cuerpo de Kaede. Pero Kaede no era ninguna novata. Ya era un maestro espadachín, y ahora, mejorado por el Myoku, sus habilidades con la espada habían alcanzado la cima del mundo ninja. Giró la hoja otra vez, esta vez apuntando a la cintura de Obito. Obito volvió a moverse casualmente y el ataque de Kaede lo atravesó. Entonces, Obito sonrió. Te pillé. Tiró de las cadenas hacia adelante y las envolvió firmemente alrededor de Kaede. Pero Kaede no se inmutó. En ese instante, con calma, lanzó un kunai directo a la cabeza de Obito. HMPH. Intangibilidad parcial. Obito se burló al ver las cadenas aferrándose. El kunai atravesó su cuerpo intangible sin hacerle daño. Estas cadenas están hechas a medida. Ahora, muéranse. Kamui se activó de nuevo. Quería transportar a Kaede a otra dimensión, con cadenas y todo. TCH. Kaede simplemente chasqueó la lengua y sus ojos brillaron con la luz Mangekyou. El siguiente segundo se transformó en el kunai que acababa de lanzar. Su cuerpo real apareció detrás de Obito. Este movimiento, te resulta familiar, ¿verdad? Empujó su espada hacia adelante, empalando a Obito una vez más. Este es el Dunjutsu de mi Mangekyou. Fin del capítulo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. El vergonzoso escape de Obito. Los ojos de Obito se abrieron con terror. Conocía bien este movimiento. 8 años atrás, su sensei lo había usado para derrotarlo mientras controlaba al 9 colas. Afortunadamente, habían pasado 8 años desde entonces y ya no era el mismo Obito. En el último momento apenas logró ajustar su postura. Aún así, la espada de Kaede todavía atravesó su pecho. No alcanzó el corazón, pero fue más que suficiente para causar lesiones graves. Kaede chasqueó la lengua. ¿Aún puedes esquivar? Has crecido bastante con los años. Obito no se atrevió a tomarlo a la ligera. En ese estado, incapaz de usar la intangibilidad, su vida estaba completamente en manos de Kaede. Se obligó a avanzar lentamente, liberándose del agarre de la espada, luego se giró y de inmediato reactivó su intangibilidad. Kaede limpió casualmente la sangre de su espada. ¿Sigues luchando? Sinceramente, dejarme matarte limpiamente habría sido la mejor opción. Obito no respondió. Sus ojos aún estaban llenos de incredulidad. ¿Un Mangekyou Sharingan? Un Denjutsu espacio-temporal. Imposible. Te he estado observando todo este tiempo. ¿Cómo pudiste despertar un Mangekyou? Kaede respondió con frialdad. No intentes medir mi fuerza con tu estrecha visión del mundo. Lo que acababa de utilizar era la habilidad del ojo izquierdo de su Mangekyou, también un Denjutsu de tiempo-espacio. Era bastante similar a la Menote Hikara de Sasuke en la serie original, con una diferencia clave. A diferencia de la Menote Hikara, que podía usarse libremente, este Denjutsu requería objetivos marcados, como Iraisin, dios del trueno volador. Podía intercambiar lugares con cualquier cosa o persona que hubiera marcado, o hacer que dos objetos marcados intercambiaran lugares. Bueno, si esto es todo lo que tienes, te enviaré a conocer al verdadero Uchiha Madara. Levantando a Kinka Suigetsu nuevamente, Kaede avanzó. Ese movimiento familiar hizo que el corazón de Obito diera un vuelco. Esa espada, algo anda muy mal. Al recordar cómo había caído en el genjutsu antes sin siquiera darse cuenta, Obito se volvió aún más cauteloso. Pero el poder de Kinka Suigetsu no tenía forma de defenderse contra él. Ante sus ojos, Kaede seguía de pie en el mismo lugar, pero al instante siguiente, Kaede ya estaba a su lado, con la espada apuntando a su garganta. Las pupilas de Obito se encogieron. La repentina aparición de Kaede lo había sobresaltado incluso a él. ¿Qué clase de habilidad es esta? No puedo protegerme de ella en absoluto. Afortunadamente, su intangibilidad aún estaba activa. El golpe de Kaede lo atravesó sin hacerle daño. Obito contraatacó inmediatamente. Pero el Kaede frente a él se desvaneció en la niebla una vez más. Un tercer Kaede apareció a poca distancia. Kaede sonrió. Lo admito, no eres muy buena persona, pero esa habilidad tuya es realmente útil. Obito ya no tenía paciencia para bromear. Se quedó mirando a Kaede, tenso y concentrado. ¿Era este el real?
¿Otra ilusión? No lo sabía. Ni siquiera con su Mangekyou. Porque este poder y no pertenecía a este mundo. Obito apretó los dientes. Este tipo tiene un Denjutsu espacio-temporal, un Genjutsu extraño y otra habilidad desconocida y no puedo seguir alargando esto. Si lo hago, seré yo quien pierda. Podría usar a Kamui para entretener a Kaede. Itachi y Danzm tendrían tiempo para completar la masacre. Pero Obito no era el tipo de persona que arriesgaría su vida por esos dos. HMPH. Con Kaede tan fuerte, Konoha seguramente sufrirá graves pérdidas. Eso solo facilitará la recolección de las bestias de cola. Ya sea que los Uchiha sobrevivan o no, el declive de Konoha es inevitable. De cualquier manera, yo me beneficio. No necesito desperdiciar mi vida aquí. Incluso mientras se preparaba para huir, Obito todavía lo racionalizaba con orgullo. El espacio empezó a distorsionarse a su alrededor. Miró a Kaede y dijo: «Está bien. Te dejaré ir esta vez». Pero la próxima vez, antes de que pudiera terminar, sonó la fría voz de Kaede. «¿Me dejas ir?». Una sonrisa se formó en los labios de Kaede. «Qué lástima. No pienso dejarte ir». ¿Esa tercera Kaede? Otra ilusión. La verdadera Kaede había estado al lado de Obito todo el tiempo. Maldita sea. Obito apretó los dientes y abandonó la huida. Usó la intangibilidad una vez más para evadir la espada de Kaede. Después de todo, no podía cambiar de fase mientras entraba en Kamui. Una vez más, no tuvo oportunidad de irse. «Bastardo», gruñó Obito. «Tus verdaderos enemigos son Itachi y Danzm. ¿En serio vas a quedarte aquí parado mientras tu clan es masacrado?». Kaede se burló. «Nos hemos estado preparando para esto. Un Uchiha unido no es algo que el traidor Itachi o esa rata Danzm puedan derribar tan fácilmente». Aún así, Kaede sabía que necesitaba terminar esto rápidamente. Aún quedaba un comodín. Fugaku, el indeciso jefe del clan. Si Fugaku se pusiera del lado de Itachi, eso significaría otro Mangekyou en manos enemigas y su gente estaría en peligro. Pero Kamui era demasiado problemático. Acabar con un Obito cauteloso no sería fácil. Kaede consideró si era mejor dejarlo ir por ahora. A pesar de lo poderoso que era Kinka Suigetsu, solo lo había poseído durante unas pocas horas. Aún no lo dominaba. Justo entonces, «¿Qué está pasando aquí?». Una voz joven y sobresaltada rompió la tensión. Tanto Kaede como Obito se giraron hacia la entrada del edificio de la fuerza policial. Una niña Uchiha de unos 13 o 14 años estaba allí, congelada por el miedo, mirándolos. Kaede frunció el ceño. «¿Izumi?». Él la reconoció inmediatamente. Uchiha Izumi, la chica que solía seguirlo antes de que recuperara la memoria. Un genio que despertó el Sharingan de 3 Tomoe a los 13 años. En el anime original, fue asesinada por Obito durante la masacre de la fuerza policial. Una oportunidad perfecta. Los ojos de Obito se iluminaron. Había observado a Kaede durante mucho tiempo. Sabía quién era esa chica. Si pudiera capturarla, podría escapar del agarre de Kaede. Sin dudarlo, Obito se lanzó hacia Izumi. La cara de Kaede se volvió gélida. «¿De verdad estás dispuesto a hacer lo que sea?». Antes de despertar sus recuerdos, Kaede era ajeno a las emociones. Pero ahora que sus recuerdos habían regresado, comprendió los sentimientos de Izumi. Antes, tal vez se habría burlado de ella. Pero ahora, Kaede estaba lista para matar a Obito. El efecto de Kinka Suigetsu aún persistía en Obito. Kaede alteró sus 5 sentidos. Justo cuando Obito pensó que tenía a Izumi, ella se disolvió en niebla. Kaede apareció junto a la verdadera Izumi y la protegió. La expresión de Obito se torció. TCH. Otra vez esa maldita espada. ¿Cuántas veces lo había engañado Kaede? Y aún así aún no podía entender cómo funcionaba este extraño poder. Obito le lanzó a Kaede una última mirada fulminante. «Nos volveremos a ver». El espacio se deformó a su alrededor. Esta vez, Kaede no lo detuvo. Con Izumi aquí, ya no podía pelear con total concentración. Como no podía acabar con ello ahora y dejaría que Obito viviera un poco más. Al final, Obito escapó, herido y humillado. Había perdido un Sharingan. Le habían apuñalado en el pecho. Y Kaede había jugado completamente con él. Fin del capítulo. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. El hijo obediente y su padre. Kaede se quedó mirando en silencio el lugar donde Obito había desaparecido. Kamui, La próxima vez, esa habilidad será inútil. Con Kamui, Obito prácticamente estaba en la cima de la invencibilidad. Pocos jutsu en el mundo ninja podían siquiera tocarlo.
Pero el propio Obito había dejado un defecto fatal. Ese defecto era el Sharingan de Kakashi. Y la segunda habilidad Mangekyou de Kaede pronto le permitiría convertir ese poder en suyo. Sacudiendo la cabeza, Kaede dejó de lado los pensamientos sobre ese hombre repugnante y se giró hacia Izumi. ¿Por qué siguen aquí? ¿No los llevó el gran anciano a esconderse en las afueras de la aldea? Yo, vine a buscarte, respondió Izumi, todavía un poco nerviosa. No sé exactamente qué está pasando, pero algo terrible debe haberle sucedido al clan. Eres nuestro genio. Sin duda estarías en primera línea. Quiero ayudarte. Mientras hablaba, su mirada se volvió firme y resuelta. Eres una tonta. Kade suspiró y colocó una mano suave sobre su cabeza. Con tu fuerza, solo serías una distracción. Regresa con el gran anciano. Las batallas que vendrían no eran para alguien como ella. Pronto lideraría a los Uchiha contra Danzum, Itachi, posiblemente incluso Hiruzen y Fugaku, y se enfrentaría a cientos de agentes Anbu y Root. Izumi había despertado el Sharingan de Tres Tomoe a temprana edad, pero nunca se había inclinado a la violencia. Su capacidad de combate solo estaba al nivel de un Chunin de rango medio. En un enfrentamiento de esta magnitud, sería prácticamente inútil. O peor aún, podría distraerse intentando protegerla. Sin darle a Izumi ninguna oportunidad de discutir, Kade sintió el kunai marcado en posesión del gran anciano y rápidamente le entregó a Izumi otro kunai. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la intercambió con el anciano usando su Genjutsu de intercambio espacial. Y, antes de que Izumi pudiera reaccionar, se encontró nuevamente al lado del gran anciano. El anciano se sorprendió brevemente por su repentina aparición, pero rápidamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Con un suspiro, dijo: Izumi, este no es lugar para ti ahora mismo. Aunque sea solo para evitar que Kaede se distraiga, tienes que quedarte aquí. Izumi abrió la boca, queriendo protestar, pero bajó la cabeza con frustración. Recordó lo que acababa de pasar. Gracias a su apariencia, el enemigo de Kaede había logrado escapar. Ella y solo lo había arrastrado hacia abajo. ¿Contra quién peleaba Kaede? ¿Por qué nos escondemos aquí? El gran anciano dudó y luego habló con franqueza. Kaede está luchando contra los Anbu de Konoha. Porque Sarutobi Hiruzen lo ha decidido. El clan Uchiha debe ser exterminado. Itachi nos traicionó. Fugaku no eligió el clan. Todos los presentes quedaron atónitos. Estos eran los miembros del clan que respetaban y seguían al gran anciano. Aparte de los que vivían cerca de la finca de Fugaku, casi toda la facción leal se encontraba allí. No se trataba de política de facciones. Kade y el gran anciano todavía tenían la intención de salvar a todos. Pero para no alarmar a Fugaku, esta separación era necesaria. Aún así, nadie aquí dudó de las palabras del anciano. Exterminar a los Uchiha. Sarutobi Hiruzen es un bastardo. Itachi nos traicionó. Ese bastardo. Solía admirarlo. Gran anciano, no podemos quedarnos aquí sentados. Nosotros también somos Uchiha. Deberíamos estar luchando junto a Kaede. La sala estalló en ruido. El anciano levantó la mano, pidiendo calma. Cuando la multitud se calmó, él habló solemnemente. Entre ustedes hay veteranos que una vez derramaron sangre por Konoha, y las futuras esperanzas de los Uchiha. Esta batalla pertenece a Kaede y los demás. Sé lo difícil que es esto. Pero por el futuro de los Uchiha, debes quedarte aquí. Cuando llegue el momento, cuando seáis lo suficientemente fuertes, no impediré que ninguno de vosotros busque venganza. Al escuchar las palabras del anciano, Izumi se quedó paralizado. En ese momento, más que en ningún otro de su vida, ella quería volverse más fuerte. No por orgullo. No por venganza. Simplemente estar al lado de Kaede la próxima vez, confiado y sin miedo. Kaede Nii, por favor, ten cuidado. Mientras tanto, después de ahuyentar a Obito, Kade corrió inmediatamente hacia la ubicación de Itachi. Aunque Itachi aún no era tan fuerte como lo sería más adelante en la línea de tiempo original, había despertado el Mangekyou Sharingan. Contra 6 oponentes de nivel Chunin, estaría en problemas, pero no abrumado. Cuando Kaede llegó, la batalla fue exactamente como esperaba. Naoto y los demás estaban siendo reprimidos. El resto del clan ni siquiera podía intervenir. Simplemente no estaban al mismo nivel. Uno de los Uchiha notó a Kaede y gritó alegremente. Kaede. Por fin estás aquí. Itachi ha despertado al Mangekyou. Date prisa y ayuda al capitán Naoto. Con la llegada de Kaede, Itachi se liberó de los demás y se giró con calma para enfrentarlo. Por fin has llegado, Kaede. Kaede lo miró fríamente, con disgusto evidente en sus ojos.
Entonces, si realmente elegiste enfrentarte al clan, ¿con qué demonios te llenaron la cabeza Sarutobi y esos otros bastardos? ¿Para hacerte darle la espalda a tu propia sangre? Itachi respiró profundamente y respondió pesadamente. Todo esto es por la paz. Konoha no puede soportar otra guerra, ahórrame esa mierda. Kaede lo interrumpió con un gesto de la mano. Por el bien de la paz, ¿masacrarías a tu propio clan con forasteros? Podrías haber matado a Hiruzen y al resto de esos viejos tontos y aún así haber creado la paz, una paz verdadera. Una Konoha más fuerte. Kaede. Espetó Itachi. Tú y yo hemos peleado muchas veces. Sé que tienes una visión. ¿No vale la pena sacrificar un clan si eso significa paz para todos? Afronta la verdad. Los Uchiha arrogantes, orgullosos, peligrosos no deberían existir. Solo amenazan la paz ganada con tanto esfuerzo. Kaede le dedicó una risa burlancia. ¿Sigues aferrado a tus delirios? La verdad es que traicionaste al clan que te vio nacer y criar. Te rebajaste a convertirte en el verdugo de Hiruzen. Como tu antiguo rival, permíteme poner fin personalmente a tu miserable y vergonzosa existencia. Itachi recuperó la calma. Un destello de orgullo brilló en sus ojos. Eso no tiene sentido. Con mi Mangekyou, ya no soy el mismo. Nunca pude vencerte antes, pero ahora, nunca volverás a estar a mi altura. Activó su Mangekyou Sharingan una vez más. Kaede simplemente sacudió la cabeza, decepcionado. Un par de ojos Mangekyou, ¿esa es la fuente de tu confianza? Déjame mostrarte la diferencia entre nosotros ahora. Es una brecha que nunca podrás cerrar. Kaede activó su propio Mangekyou. El poder del Genjutsu que liberó no fue menor que el de Itachi. Los ojos de Itachi se abrieron de par en par, sorprendido. Inmediatamente, contraatacó con su propio chakra. El choque del chakra Mangekyou entre ellos fue tan intenso que Naoto y los demás instintivamente cerraron los ojos. Comparados con esa presión, sus propios ojos de tres Tomoe eran absolutamente insignificantes. Tú también despertaste al Mangekyou. La mirada de Kaede era penetrante. Gracias a ti, en realidad. Estos ojos nacieron con un objetivo. Matar al traidor Itachi. Los miembros del clan se unieron inmediatamente detrás de Kaede. HMPH. Itachi. Tu fin ha llegado. Su duelo ocular estaba muy igualado, por ahora. Ambos preparados para comprometerse plenamente. Entonces, un suspiro cortó la tensión. ¡Qué talentosos Uchiha! ¿Por qué tienen que pelear entre sí? Todos se giraron. Era Uchiha Fugaku. Esta batalla finalmente lo había sacado a la luz. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. El dilema de Fugaku. La batalla entre Kaede y Obito se mantuvo sorprendentemente tranquila. Pero las cosas fueron mucho más intensas del lado de Itachi. Aquellos que aún estaban dentro del complejo Uchiha podían ver las llamas de la batalla explotando en la distancia. Por eso Fugaku se apresuró a venir. Y al llegar, inmediatamente vio el choque de poder ocular entre Itachi y Kaede. En ese instante comprendió la elección que había hecho su hijo. Hijo mío, así que al final, has decidido apoyar a Konoha. Los ojos de Fugaku estaban llenos de lucha. Quería gritarle a Itachi, para hacerle cambiar de opinión de alguna manera. Pero como su padre, Fugaku lo conocía demasiado bien. Si Itachi hubiera tomado esta decisión, ninguna palabra lo habría convencido. En ese momento, Fugaku cayó en confusión. De un lado estaban sus compañeros de clan. Del otro, su hijo. No sabía a quién elegir. Kaede miró a Fugaku, cuyos ojos estaban nublados por la vacilación, y habló con calma. Así que el jefe del clan ha llegado. Justo el momento. Tu hijo ha traicionado al clan y está trabajando con los altos mandos de Konoha para aniquilarnos. Como líder de los Uchiha, es hora de que demuestres verdadera rectitud, acabando con tu propia raza. La mirada de Itachi se oscureció. Padre, Fugaku solo pudo suspirar una vez más. Itachi, ¿recuerdas la visión que te mostré una vez? Y aún así, ¿sigues decidiendo unirte a Hiruzen y los demás? Itachi respondió en voz baja. Lo siento, padre. Por la paz del pueblo, Fugaku lo miró con dolor. ¿De verdad no hay manera de retractarse? Itachi permaneció en silencio. De repente, Kaede dejó escapar una risa fría e interrumpió. Ahora no es el momento para una charla padre-hijo. Fugaku, tienes dos opciones. Matar a Itachi ahora y conservar tu lugar entre los Uchiha. O ponte del lado de ese traidor, y me encargaré de los dos. Y eliminaré a toda tu familia de la genealogía Uchiha. Despojarlos de su condición de Uchiha. Esa gélida declaración envió escalofríos por las espaldas de Fugaku y de Itachi.
Sin embargo, ninguno de los Uchiha circundantes, incluidos Naoto y los demás, intervinieron para detenerlo. Claramente, Kade ya se había convertido en un símbolo de fe para el clan. Representaba la voluntad del pueblo. Si él dijera que la familia de Fugaku sería borrada de la genealogía, entonces así sería. En este mundo, especialmente entre los clanes shinobi, el registro familiar y el honor del linaje significaban todo. Naoto miró a Fugaku y habló fríamente. Fugaku, ¿sabías desde el principio que Itachi albergaba pensamientos traicioneros? Fugaku guardó silencio. Claro que lo sabía. Al ver esto, Naoto y los demás ardieron de furia. Increíble. No solo Itachi, sino incluso Fugaku habían mostrado desprecio por la vida del clan. Dirigieron su mirada hacia Kaede. Gracias a Dios el clan tenía a alguien como Kaede. De lo contrario, esta noche realmente podría haber marcado el final de los famosos Uchiha, aniquilados por los suyos. Fugaku, eres todo un líder de clan. HMPH. Toda la familia está podrida. Solía admirarte. Resulta que tú también eres un traidor. Y las miradas desdeñosas de sus compañeros de clan se clavaron profundamente en el corazón de Fugaku. Miembros del clan y su hijo. ¿Qué lado debería elegir? Ojalá pudiera morir ahora mismo y escapar de esta cruel decisión. Itachi vio el tormento de su padre. Aunque había decidido ponerse del lado del pueblo, no podía soportar ver a su amado padre sufrir así. Entonces levantó su espada y apuntó a Fugaku. Jefe del clan, pelea conmigo. El corazón de Fugaku tembló. Miró a su otrora orgulloso hijo con una expresión compleja. Itachi ya había tomado la decisión por él. Y, justo cuando empezó a hablar, una risa escalofriante cortó el aire. Kukuku, no tengas miedo, jefe del clan Fugaku. Han llegado los refuerzos de Konoha. Desde la distancia, apareció Danzo, flanqueado por varios de sus hombres de confianza, llegando en un instante. Al mismo tiempo, en el borde del recinto Uchiha, estallaron explosiones de batalla. Kade ni siquiera miró en esa dirección. Mantuvo su fría mirada fija en Danzo. Después de todo, se había preparado para esto. La superioridad numérica de Road no era suficiente para abrumar a los Uchiha. No tenía por qué preocuparse. La rata del subsuelo por fin se atreve a mostrar su cara. La expresión de Danzo era de sorpresa. Kaede, no esperaba que descubrieras mi plan. No me extraña que siempre dijeran que eras más talentoso que Itachi. Kade se burló. No necesito tus elogios. Estaba planeando acabar con Itachi y luego venir a buscarte a ti y a Hiruzen para un pequeño juego. Pero ya que has entrado tú mismo, puedes quedarte aquí con él. El misterioso Mangekyou Sharingan se abalanzó sobre él y Danzo sintió la presión. Pero junto a ello, la codicia surgió en su interior. Maldita sea, no esperaba que Kaede también hubiera despertado el Mangekyou, pero no importa. Una vez que lo mate, tendré 3 pares de Mangekyou Sharingan. Con eso en mente, se dirigió a Fugaku. Había escuchado cada palabra de la conversación anterior entre Kaede y el jefe del clan. No te preocupes, jefe de clan. Tu hijo menor está a salvo conmigo. Puedes concentrarte en lidiar con Kaede junto a Itachi. Anteriormente, Danzo había traído a toda Root al complejo Uchiha, con la intención original de recolectar el Sharingan de los muertos. No esperaba caer en la trampa de Kaede. Preocupado de que algo pudiera salir mal con Itachi, corrió allí con sus hombres de élite y ordenó a los demás que detuvieran a Uchiha. Incluso envió agentes para capturar a Sasuke. Al escuchar las palabras de Danzo, los rostros de Fugaku y Itachi cambiaron. Ese bastardo de Danzo y estaba usando a Sasuke como palanca. Más exactamente, lo estaba usando para manipular a Fugaku. La resolución de Fugaku flaqueó nuevamente. Sasuke, su hijo menor y incluso si siempre había parecido distante, ¿cómo podría un padre ignorar su propia sangre? De repente Kaede se echó a reír. Jajaja, qué interesante. Riendo, miró hacia Itachi. ¿Esta es la decisión que tomaste? ¿Ayudar a Konoha a masacrar a tu propio clan? Y ahora, Konoha está amenazando la vida de tu hermano a cambio. Qué noble de su parte. La furia de Itachi aumentó ante la burla de Kaede. Miró fríamente a Danzo. Esto no tiene nada que ver con Sasuke. Libérenlo ahora y entréguenlo al Hokage, o si no, Itachi odiaba a Danzo, el que indirectamente había causado la muerte de su mejor amigo. Pero por el bien del pueblo, no tuvo más remedio que soportar ese disgusto y trabajar con él. Sin embargo, si Danzo se atreviera a tocar a Sasuke, Itachi no dudaría en matarlo en el acto. Esto aún estaba en Konoha. Una vez que llegara el Hokage, Kade no podría causar muchos problemas.
Pero Danzo, imperturbable ante la amenaza de Itachi, simplemente sonrió. No te preocupes. Sasuke está a salvo. Mis subordinados morirían con gusto para garantizar que no le pase nada malo, ni a él ni a nadie que intente usarlo en tu contra. Luego volvió a mirar a Fugaku. ¿Qué esperas, jefe de clan? Derrota ya a esa traidora, Kaede. Así tu familia podrá reunirse en paz. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. ¿Y qué pasa si hay 3 oponentes de nivel Kage? Con la llegada de Danzo la tensión en el aire se volvió sofocante. La confusión interna de Fugaku, la mirada fría de Itachi y la sonrisa burlona de Kaede, nada de eso perturbó el humor alegre de Danzo. Tobirama Sensei, y finalmente voy a cumplir el deseo de tu vida. Esta noche, el malvado clan Uchiha pasará a la historia. Al ver que Fugaku aún no podía tomar una decisión, Danzo decidió avivar las llamas. El tiempo no espera a nadie. Una vez que Hiruzen y los demás lleguen, no podré defenderte. Puede que todos ustedes sean etiquetados como traidores, y toda su familia morirá junto a ellos. Esta flagrante amenaza hizo que incluso Naoto y los demás miraran con disgusto. ¡Qué hombre tan despreciable! HMPH. ¿Así que así son los altos mandos de Konoha? No me extraña que Itachi se pusiera de su lado. Una rata como tú y un traidor, la pareja perfecta. ¿Pero quién era Danzo? La mente maestra detrás de las sombras del mundo ninja no se dejaría influenciar por meras palabras. A sus ojos, Naoto y el resto ya eran cadáveres. ¿Por qué discutir con los muertos? Danzo miró a Fugaku con confianza. Jefe del clan, actúa ya. Bajo tal presión, Fugaku cerró los ojos en agonía. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una determinación sombría. Se giró hacia Kaede. Por Sasuke, lo siento, mi clan. Kaede negó con la cabeza y rió fríamente. Lentamente, sacó su espada. Kinka Suigetsu. En ese caso, a partir de este momento, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, Uchiha Sasuke. Por mi decreto, tu estatus como Uchiha queda revocado. Quedas borrado de los registros del clan. Naoto y los demás rugieron al unísono. Sí. En un instante, los rostros de Fugaku e Itachi palidecieron. Sin embargo, a Danzo le disgustó la arrogancia de Kaede y se burló. HMPH. ¿Acaso un grupo de traidores tiene derecho a hablar así? Se volvió hacia Fugaku e Itachi y declaró. En nombre de Konoha, solo su familia es reconocida como Uchiha. Fugaku, Itachi, maten a estos rebeldes. Tan pronto como dio la orden, sus agentes de élite entraron en acción. Un joven pelirrojo levantó la mano y apuntó a Kaede. Shin no Shinjutsu, técnica de separación de la mente y el cuerpo. A su lado, otro agente golpeó el suelo con las manos. Doton. Doriketi, liberación de la tierra. Prisión del muro de la tierra. Kaede se burló. El clan Yamanaka. En un abrir y cerrar de ojos, su poder ocular estalló. Justo cuando Yamanaka intentó invadir la mente de Kaede, fue repelido violentamente. Con un grito de agonía, el hombre se agarró la cabeza y se desplomó de dolor. Kaede saltó hacia atrás, esquivando fácilmente la jaula de tierra. Mientras aún estaba en el aire, llamó a Naoto y a los demás. Naoto, ve a ayudar a los demás. Déjamelos a mí. En estos días, las órdenes de Kaede eran inflexibles. Los demás obedecían sin vacilar. Rápidamente se apresuraron a reforzar el otro campo de batalla. Danzo los dejó ir con una sonrisa fría. ¿De verdad crees que puedes con nosotros solo? Mocoso arrogante. Kaede aterrizó con firmeza. Solo unos cuantos pedazos de basura. No necesitaré más que unos minutos. Al momento siguiente, aparecieron paneles ante los ojos de Kaede, revelando las estadísticas de sus oponentes. Nombre. Uchiha Fugaku Kekkei Genkai. Mangekyou Sharingan. Habilidades. Técnicas Mangekyou, liberación de fuego estilo Uchiha, Taijutsu estilo Uchiha y fuerza general. Nivel Kage medio. Nombre. Uchiha Itachi Kekkei Genkai. Mangekyou Sharingan. Habilidades. Técnicas Mangekyou, Kotoamatsukami, un ojo, Genjutsu estilo Uchiha y fuerza general. Nivel Kage bajo, puede amenazar a un nivel Kage alto con habilidades especiales. Nombre. Shimura Danzo Kekkei Genkai. Mangekyou Sharingan, un ojo, cuerpo de sabio básico, células de Ashirama. Habilidades. Técnicas Mangekyou, liberación de madera básica, liberación de viento estilo Konoha y fuerza general. Nivel Kage medio. Entre los tres, lo único que Kaede realmente tenía que tener en cuenta era el Kotoamatsukami de Itachi. ¿Kotoamatsukami, Hay que tener cuidado.
En la historia original, fue lo suficientemente poderoso como para reescribir la voluntad de Itachi Edo Tensei. En esta etapa, con solo un Mangekyou normal, no tenía forma de resistirse. Se preguntó. Si alcanzaba el Mangekyou eterno, o incluso el Rinnegan, ¿seguiría funcionando? Fue uno de los misterios sin respuesta del manga original. Sus pensamientos se desviaron brevemente antes de volver a mirar al trío. Veamos cuánto vale tu supuesto poder. Destroza, Kinka Suigetsu. Danzo resopló con frialdad. ¡Qué arrogante! Levantó su mano para formar sellos. Fton. Senjin Kekai, liberación del viento. Aluvión de las 1000 espadas. Docenas de afiladas hojas de viento se precipitaron hacia Kaede. Danzo les ladró a Fugaku e Itachi. ¿Qué esperas? Conoce tu lugar. Itachi suspiró y se preparó para el combate. Pero de repente, la voz de Kaede susurró en el oído de Danzo. Deberías preocuparte por ti mismo primero. El Kaede que estaba a lo lejos, golpeado por las cuchillas de viento, desapareció. Solo fue un espejismo. Kinka Suigetsu había sido activado hacía mucho tiempo. El cuerpo real de Kaede atacó a Danzo por detrás, obligándolo a levantar un kunai en defensa. Pero en el instante en que sus armas se encontraron, Kaede desapareció nuevamente. Rotura. ¡Arg! Gritó Danzo. Un corte profundo apareció en su espalda, llegando hasta el hueso. Entró en pánico y utilizó el body flicker para escapar. Girándose, miró a Kaede con los ojos llenos de sorpresa e incredulidad. Genjutsu. ¿Cuándo ocurrió? Justo entonces, padre. ¿Qué estás haciendo? Itachi gritó alarmado. Fugaku repentinamente lanzó su kunai hacia el brazo de Itachi. Si Itachi no hubiera reaccionado rápidamente, le habría golpeado el corazón. Al ver esto, el rostro de Danzo se retorció de rabia. Maldito seas, Fugaku. Si Fugaku hubiera atacado a Itachi significaba que todo había sido una actuación. Había elegido el clan después de todo. Kade sonrió. Supongo que ya no es un 1vs3. Danzo, ¿listo para morir? No tenía intención de explicar que había utilizado Kinka Suigetsu. El Kotoamatsukami de Itachi era peligroso, sí, pero si Kaede simplemente evitaba la confrontación directa, no era una amenaza. En verdad, controlar a Fugaku tan profundamente que confundió a Itachi con un enemigo consumió una enorme energía espiritual. Mucho más que una simple ilusión. En este punto, Kaede no pudo lograrlo nuevamente. Incluso con su renacimiento, sus avances, sus mejoras de Mangekyou y su inmensa presión espiritual, dominarlo todo instantáneamente era imposible. Después de todo, hacía poco que había adquirido su Zanpakuno. La cara de Danzo estaba negra como el carbón. Maldita seas, Kaede. Aún así, tenía uno de los ojos Mangekyou de Shisui. Kaede no lo derrotaría tan fácilmente. Danzo, ebrio por el poder del Mangekyou, rebosaba de confianza. Incluso asumió que Kinka Suigetsu era simplemente otra habilidad del Mangekyou. Después de todo, ¿de qué otra manera podría haber sido atrapado tan fácilmente? Lentamente, extendió la mano y se quitó la venda del ojo derecho y fin del capítulo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. El doloroso tormento de Danzo. El Mangekyou de Shisui, ¿eh? Kade entrecerró los ojos. Comparado con el ojo de Itachi, el que sostenía Danzo era mucho menos impresionante. Aunque era Kotoamatsukami, en la historia original la versión de Danzo solo podía controlar a alguien como Mifune, y el Byakugan de Auro detectó y rompió fácilmente. Además, con Kinka Suigetsu, Danzo no tenía forma de localizar el verdadero cuerpo de Kaede. Ese ojo era prácticamente inútil. Sin embargo, Danzo estaba rebosante de confianza. Uchiha Kaede, no creas que eres la única con un Mangekyou. Pero esa confianza no duró mucho. ¿Nadie te lo dijo nunca? Hablas demasiado. Una voz del infierno susurró en el oído de Danzo una vez más. ¡Ah! Danzo dejó escapar otro grito de dolor. Esta vez, el corte de Kaede agregó un segundo corte profundo a la espalda de Danzo, cruzándose con el primero para formar una X. El rostro de Danzo se retorció de horror. Imposible. He despertado el Mangekyou Sharingan. ¿Cómo puedo caer en tu genjutsu? Kade se burló. Una rana en un pozo. Kinka Suigetsu era un poder que atacaba el alma. No había forma de que alguien de este mundo pudiera ver a través de él. Si Kaede lo hubiera dominado por completo en lugar de adquirirlo recientemente, podría haber derrotado de un solo golpe a alguien tan mediocre como Danzo. Frente al insondable poder de Kaede, Danzo ya no se atrevió a ser descuidado. Se giró y les gritó a sus hombres. Ustedes. Vayan a avisar a Hiruzen inmediatamente.
Las cosas se estaban volviendo cada vez más difíciles de controlar. No pudo derrotar a Kaede. Fugaku tenía a Itachi ocupado. Y las fuerzas de Rob no tenían ninguna posibilidad contra los Uchiha, totalmente movilizados. Solo Sarutobi Hiruzen podía ayudar ahora. Pero luego vio a Kaede sacando lentamente varios kunai y arrojándolos por todo el área. Oficina del Hokage. Hiruzen dio una calada a su pipa, zas, zas, y frunció el ceño. No podía explicar por qué, pero una inquebrantable sensación de ansiedad persistía en su pecho. Se giró hacia la ventana. Una luna llena colgaba en el cielo, que pronto sería engullida por las nubes. ¿Pasó algo malo con Danzo? Justo entonces, Hokage-sama, es malo. En la oficina apareció un Anbu enmascarado. El que había enviado en secreto para supervisar la operación de masacre. Como era de esperar. Un destello de agudeza iluminó los ojos de Hiruzen. No me extraña que los Uchiha hayan durado 1000 años, parece que tendré que intervenir yo mismo. Inmediatamente dio órdenes. Reúnan a todos los Anbu. Nos dirigimos al complejo Uchiha. Sí. El Anbu desapareció. Anticipándose a cualquier circunstancia imprevista, Hiruzen ya había estacionado a todos los Anbu disponibles en la base. Ahora era el momento de desplegarlos. En comparación con otros ninjas, los Anbu estaban mucho más bajo su control. De esta manera, podían suprimir la fea verdad de este evento. Justo cuando Hiruzen reunió sus fuerzas y se preparó para partir, los subordinados de Danzo llegaron a la torre Hokage. Hokage-sama, es un desastre. Uchiha Kaede ha despertado el Mangekyou y ha expuesto nuestro plan. El jefe del clan, Fugaku, se ha aliado con el clan. También ha despertado el Mangekyou Sharingan y está conteniendo a Itachi. Toda la fuerza de combate Uchiha se ha movilizado. Danzo-sama y nosotros no podemos contenerlos. ¿Qué? Las pupilas de Hiruzen se encogieron. No esperaba que la situación se saliera tanto de control. Después de la muerte de Shisui, aparecieron 3 Mangekyou Sharingan más en los Uchiha. Menos mal que Shisui, y ahora Itachi, habían elegido su bando. De lo contrario, el destino de Konoha habría cambiado esta noche. Muévete, ahora. Con un movimiento de su mano, Hiruzen lideró la carga hacia el distrito Uchiha. Minutos después, atravesó la barrera de Root y entró al recinto. Mirando a través del campo de batalla, evaluó los 2 frentes. Después de pensarlo un momento, eligió al más débil. Pero tan pronto como llegó, la visión que tenía frente a él encendió su furia. Uchiha Kaede. ¿Cómo te atreves? Unos minutos antes, después de enviar a sus hombres a informar a Hiruzen, Danzo comenzó a moverse erráticamente, cauteloso ante el próximo ataque de Kaede. Esquivó todos los kunai que Kaede había lanzado. Aunque no entendía por qué Kaede estaba usando ataques tan inútiles, no se atrevió a ser descuidado. Ni siquiera se atrevió a tocar el kunai. E incluso con Kaede parada frente a él, no podía estar seguro de si era el cuerpo real. Las heridas gemelas en su espalda lo habían puesto en máxima alerta. No puedo dejar que alargue esto. Necesito un plan. En ese mismo momento Kaede atacó de nuevo. Será mejor que no te distraigas cuando pelees conmigo. Sobresaltado, Danzo se giró para defenderse, pero no pudo igualar la velocidad de Kaede. Otro corte profundo tallado en el brazo de Danzo. Maldita sea. Rugió, golpeando en represalia. Pero Kaede una vez más desapareció en la niebla. Danzo solo pudo rugir al cielo. Sal y enfréntate a mí, cobarde. Kaede lo ignoró. Pasó un minuto. Como un gato jugando con un ratón, Kaede asestó un golpe tras otro al cuerpo de Danzo. Ninguno fue fatal, pero ralentizaron progresivamente los movimientos de Danzo y agotaron su resistencia. Más que eso. Fue una humillación flagrante. Kaede podría haberlo eliminado de un solo golpe, pero en lugar de eso, lo estaba atormentando. Esperando hasta que la mente de Danzo se rompiera antes de asestar el golpe final. Ahora empapado en sudor, la mente de Danzo daba vueltas furiosamente. Hasta que se le ocurrió una idea. Sí. Eso es. Saltó a un tejado, formó sellos con las manos y golpeó su mano contra el suelo. Kuchiyo no Jutsu. Baku. Maricón. Con una gran explosión de humo apareció una bestia enorme y grotesca. La bestia invocadora de Danzo. Baku. Baku. Danzo gritó desde su cabeza y la criatura se movió. Sus mandíbulas gigantes se abrieron y una inmensa fuerza de succión barrió el campo de batalla. Ahora Kaede no tenía forma de permanecer oculta. TCH, no esperaba que aún te quedara algo de inteligencia. Al ver emerger el verdadero cuerpo de Kaede, Danzo se emocionó. HMPH.
Por fin te obligué a salir. Cade se rió con calma. Ahora deberías sentir miedo. Iba a jugar contigo un poco más, pero en lugar de eso, te enviaré al infierno. Formó el sello del tigre con una mano y se lo llevó a la boca. Katon. Kametsuya. Liberación de fuego. Grandes flechas de aniquilación de fuego. Enormes flechas llameantes, cada una de varios metros de largo, se dispararon hacia las fauces abiertas de Bakú. La succión de la bestia continuó rugiendo. Pero el viento solo alimenta el fuego. Las flechas de fuego aumentaron de tamaño instantáneamente. El rostro de Danzo se retorció de horror y saltó de la cabeza de Baku justo a tiempo. Pero la bestia y no pudo escapar. Las llamas entraron a raudales, quemándolo todo desde la boca hasta el estómago. Baku dejó escapar un último gemido y luego desapareció, desterrado de nuevo al reino de la invocación. Cade miró fríamente a Danzo. Ahora y es tu turno. Fin del capítulo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 10. ¿A quién culpar? Entonces, a divertirnos. Pero justo en ese momento Danzo estaba muy contento. Ese debe ser el cuerpo real. En el instante en que sus ojos se encontraron con los de Kaede, no pudo contenerse y activó su técnica Mangekyou. Kotoamatsukami. Resplandor. Una inmensa ola de poder ocular surgió directamente en la mente de Kaede. Kotoamatsukami. Resplandor. Una variante de la técnica del ojo derecho de Shisui. Esta versión podía destrozar la fuerza espiritual de un objetivo. Cuanto más chakra le inyectaba, más letal se volvía. En su punto máximo, podía matar de un solo golpe. Danzo había esperado mucho tiempo, incluso sacrificando su bestia de invocación, todo para aprovechar este momento. Ya podía imaginar a Kaede agarrándose la cabeza y desplomándose en agonía. ¿Pero y eso realmente sucedería? Por supuesto que no. Cuando la poderosa fuerza entró en su mente, Kaede no se alarmó. En cambio, sonrió. ¡Guau! ¡Qué momento tan oportuno! No me importa si me sirvo. El Mangekyou de su ojo derecho giró. En el siguiente instante, ese inmenso poder ocular comenzó a ser devorado rápidamente por Kaede. En solo unas pocas respiraciones, todo ese chakra se había convertido en alimento para el Mangekyou de Kaede. Esta era la habilidad del ojo derecho de Kaede. Absorber y almacenar todas las formas de energía y ataques a su alrededor. Podría digerirlo él mismo o liberarlo con el doble de potencia en un tiempo determinado. No muy lejos, la sonrisa triunfante de Danzo desapareció. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Kaede no se desplomó después de recibir una explosión completa de Kotoamatsukami? ¿Radiance? Su confusión no duró mucho, porque pronto la agonía torció su rostro. El dolor. Sentía que el ojo le iba a estallar. Al mismo tiempo, sintió que el chakra de su Mangekyou se drenaba sin control. Kaede estaba absorbiendo el chakra de Danzo de forma remota a través de la misma técnica que Danzo acababa de activar. Danzo se llevó las manos al ojo derecho y aulló de dolor. La sangre brotó de su cuenca, cubriendo rápidamente todo su rostro de rojo. En apenas unos segundos, el Mangekyou de Danzo alcanzó su límite y retrocedió a un simple Sharingan de 3 Tomoe. Incluso con las células de Hashirama en su cuerpo, no se recuperaría durante semanas. Y lo que es peor, la reacción a la fallida técnica ocular. En un instante, el alma de Danzo quedó destrozada y su conciencia al borde del colapso. Kaede no iba a desperdiciar la oportunidad. Toma tus pecados y muere con ellos. Con su ojo izquierdo, Kaede activó otra técnica. Teletransportarse a un kunai que previamente había lanzado cerca de Danzo. Ese era el objetivo de esos kunai anteriores. En un instante, un golpe sorpresa. Sus encuentros previos con Obito le habían enseñado cómo integrar técnicas oculares con fluidez en el combate real. Mientras miraba a Danzo retorciéndose en el suelo, Kaede levantó con calma su Kinka Suigetsu. El juego había terminado. No le daría de Danzo ni una pizca de esperanza. En ese mismo momento llegó Hiruzen. Kaede. ¿Cómo te atreves? Al ver a su antiguo camarada al borde de la muerte, Hiruzen estalló de furia. Kuchiyo Senojutsu. Enma. Transfórmate en el bastón Myoi. Extiéndete infinitamente. Con una bofetada al suelo, Enma se transformó en el bastón Myoi adamantino y saltó a las manos de Hiruzen. Entonces el bastón se extendió rápidamente y apuntó directamente hacia Kaede. Lo alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Kaede recibió un fuerte golpe y salió volando. Sin atreverse a demorarse, Hiruzen retrajo el bastón y usó Shunshin para ir al lado de Danzo. Danzo, ¿estás bien? Pero Danzo no estaba en condiciones de responder. Su alma había sido destrozada.
La única razón por la que no había caído muerto era gracias a las células de su Mangekyou y Hashirama. HMPH, momento perfecto. Kade giró en el aire y aterrizó con una voltereta hacia atrás. En su pecho, el chakra había formado la caja torácica física de una armadura esquelética. Susanoo. La máxima habilidad ofensiva y defensiva del Mangekyou. Quitándose el polvo, inexistente, Kade miró fríamente a Hiruzen. Bueno, pero es el mismísimo Hokage. Hiruzen miró hacia donde Fugaku y Itachi todavía estaban enfrascados en la batalla, luego volvió su mirada hacia Kaede. Sus pupilas se encogieron al ver la caja torácica brillante. Como alguien que nació antes de que se fundara Konoha, Hiruzen una vez había presenciado el Susanoo de Madara. Y en el Valle del Fin, la batalla entre Hashirama y Madara, recordó cómo las ondas de choque fueron tan inmensas que llegaron hasta Konoha. Ahora, ese poder que sacudió al mundo había regresado. Tomando una respiración profunda, Hiruzen rugió. ¿Qué está pasando aquí? Kaede, ¿por qué atacas a los ancianos de Konoha? Aunque el miedo se apoderó de él, Hiruzen no pudo exponer la verdad de los acontecimientos de esa noche. Todavía no. Así que hizo lo que los políticos hacen mejor. Fingir que no sabía nada. Como Hokage, con una aldea entera detrás de él, todavía tenía suficiente autoridad para presionar a Kaede para que siguiera el juego. ¿Y? Kaede inclinó la cabeza, confundido. Este viejo, realmente desvergonzado. Él fingía que no sabía nada y trataba de echarle toda la culpa de Danzo. TSK, qué rápido pensó. Claramente no era la primera vez que lo hacía. Kade miró a Hiruzen con burla. ¿Ah? ¿El Hokage-sama no sabe nada? Si Hiruzen quería jugar, Kade también lo haría. Hiruzen vio claramente esa expresión burlancia. Pero por el bien común, tuvo que seguir adelante. Sé que... Solo te vi atacando y casi matando a uno de los ancianos de Konoha. Kaede, eres una de las mejores shinobi de Konoha. ¿Qué significa esto? Kade se rió con desprecio. Danzo coludió con tu agente Anbu, Itachi, para aniquilar a los Uchiha esta noche, y Hokage-sama no lo sabía. Hiruzen abrió los ojos aparentemente en shock. ¿Qué? ¿Danzo haría algo así? Imposible. Absolutamente no. Su rostro pálido ahora coincidía con su actuación, como si hubiera escuchado algo impensable. Kaede, ¿sabes cuál es el castigo por difamar a un anciano de la aldea? La mueca de desprecio de Kaede se hizo más profunda. Vaya, estás muy comprometido con el puesto, ¿eh? Sonriendo, miró fijamente a Hiruzen. Entonces, Hokage-sama, ¿qué tal una explicación? De lo contrario, esta noche y no terminará en paz. En ese instante, Hiruzen cambió de cara. El anciano sorprendido había desaparecido y dado paso a una calma fría y firme. Como si no hubiera estado gritando hacía unos segundos. Suspiró. Es culpa mía. No logré detener a Danzo. Había rumores de rebelión entre los Uchiha, y Danzo propuso aniquilarlos a todos. Los otros dos ancianos estuvieron de acuerdo. Como Hokage, les he fallado a todos. Entiendo su resentimiento. La situación no tiene solución, así que, ¿qué quieres? Le devolvió la decisión a Kaede. En la mente de Hiruzen, Kaede debe tener alguna intención de negociar. De lo contrario, no estaría hablando en absoluto. Después de todo, no importaba cuán fuertes fueran los Uchiha, no podían enfrentarse a una aldea oculta entera. Pero Hiruzen no podía ni siquiera imaginar lo que Kaede realmente estaba pensando y... Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11, Fugaku mató personalmente a Itachi. La hipocresía de Hiruzen Sarutobi. Kade realmente lo había visto todo hoy. Claramente podría haber usado todo el poder de Konoha para reprimirlo con la fuerza, pero en lugar de eso, por temor por su vida y reputación, quiso negociar. No es de extrañar que Konoha estuviera en decadencia. Y con Danzo y esos dos ancianos a su lado y TCH, ni siquiera los dioses podrían salvar este lugar. ¿Qué Hokage tan maravilloso, cómo murió tan solo 4 años después? Debería haber vivido 12 años más para que Konoha fuera realmente interesante. ¿Quieres negociar conmigo? Se burló Kaede. Hiruzen mantuvo la calma y en cambio intentó razonar sinceramente con él. No se trata de negociar. Se trata de minimizar las pérdidas para ambas partes. Es innegable que los Uchiha pretendían iniciar una rebelión. Puede que la estrategia de Danzo fuera extrema, pero dada la reputación de su clan en la aldea, muchos apoyarían tales acciones. Sé que has despertado el Mangekyou Sharingan y que tu talento incluso supera al de Uchiha Madara en su juventud. Pero contra toda la fuerza de Konoha, nunca crearás la tormenta que estás imaginando.
Si esta batalla continúa, Konoha sufrirá grandes pérdidas, pero los Uchiha serán aniquilados. Seguramente lo entiendes. Mientras hablaba, Hiruzen observó a Kaede, quien no lo interrumpió. Bien, está escuchando. Después del palo, llega la zanahoria. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Hiruzen. En este asunto, ambas partes han cometido errores. Estoy dispuesto a castigar a Danzo por su extremismo. Incluso abriré puestos en el Ambú para tu clan. Y tu distrito puede ser reubicado en el centro de la aldea. Empezó a hablar dulcemente, incluso parecía genuinamente aliviado mientras hablaba. Afortunadamente, la situación no ha empeorado. Los Uchiha no han sufrido grandes pérdidas, mientras que la unidad raíz de Danzo ha sufrido un duro golpe. Podemos resolver este malentendido. Kaede, eres un genio aún más excepcional que Itachi. Creo que Konoha se hará más fuerte contigo. Puede que seas impulsivo ahora, pero es porque estás tratando de proteger a tu gente. Y esa es la voluntad del fuego transmitida en Konoha durante generaciones. Miró a Kaede con seriedad. Tienes potencial para ser Hokage. La zona quedó en silencio. Afortunadamente, Danzo estaba inconsciente y Fugaku y Itachi estaban enfrascados en un feroz combate. De lo contrario, todos habrían presenciado lo desvergonzado que realmente era Hiruzen. Mientras tanto, Kade apenas podía contener la risa. Tratando de tentarlo con el asiento de Hokage. Hiruzen fue realmente algo. Kade sonrió levemente y respondió. Hokage. TCH, 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 qué oferta tan tentadora. Al ver esto, Hiruzen sintió un destello de esperanza. Si se siente tentado, significa que está dispuesto a hablar. Una vez que terminara la noche, tendría tiempo de sobra para prepararse y aplastar a Uchiha. Solo necesitaba que Kaede le siguiera el juego por ahora. Hiruzen sonrió. Ya que estás de acuerdo, que tus compañeros de clan se retiren. Rod ya ha perdido a muchos. Imagino que la ira de tu gente ha sido saciada. Kade giró casualmente su espada, flor espejo, luna de agua. ¿Quieres que mi clan se retire? Claro. Entrecerró los ojos. Pero tengo una condición. Hiruzen frunció el ceño levemente. Intentaba presionar más. Pero con el éxito al alcance de la mano, aceptar una exigencia más valió la pena. Habla. Haré todo lo que pueda. Kade apuntó con su espada a Danzo. Tomaré prestada su cabeza. Creo que cuando vean su cadáver, los miembros de mi clan dejarán de luchar con gusto. El rostro de Hiruzen se oscureció instantáneamente. ¿Te estás burlando de mí? Kade pareció inocentemente sorprendida. Hokage-sama, desde el principio, usted ha sido el que ha estado hablando. Pensé que era raro que un anciano como tú tuviera tanta saliva para escupir, así que no te interrumpí. Pero no recuerdo haber aceptado nunca, ¿verdad? Esas palabras hicieron que Hiruzen temblara de furia. En todos sus años como Hokage, esta era la primera vez que lo humillaban así. Había negociado de buena fe y ofrecido condiciones generosas. ¿Y Kaede lo tomó todo como una broma? Hiruzen rugió. Kaede. ¿De verdad estás decidida a arrastrar a Uchiha al abismo sin retorno? Kaede dejó de lado su tono burlón y se burló con frialdad. Quienes nos arrastraron hasta aquí fueron el segundo Hokage, tú y esa rata de Danzo. Nos diste la fuerza policial no como un honor, sino para convertirnos en chivos expiatorios del odio de Konoha mientras tú te sentabas y disfrutabas de la paz que manteníamos. Luego vino el incidente de las 9 colas, lleno de conspiraciones, y nos empujaste a las afueras de la aldea y nos robaste nuestras tierras y recursos. Hiruzen, ¿de verdad creíste que podías controlarlo todo? Kade levantó su espada y apuntó directamente hacia él. Hoy se conmemora la caída de Konoha. En ese momento, Hiruzen renunció a toda pretensión de paz. Las acciones de Kaede habían reavivado las viejas ambiciones enterradas bajo su polvoriento corazón. Miró fríamente a Kaede. Por el bien de la estabilidad de Konoha, tendré que aplastarte. Kade se burló. TCH. Después de tantos años de estar cómodamente sentada, ¿cuántas fuerzas te quedan? Nombre. Hiruzen Sarutobi-keke y Genkai. Ninguno. Habilidades. Maestro de los 5 elementos, Shikijin, sello consumidor del demonio muerto, Jutsu de invocación. Enmai. Poder general. Nivel Kage superior, debilitado debido a la edad. Condición física en declive. Kade miró el panel de estadísticas de Hiruzen y perdió el interés. Se ve impresionante en el papel. Décadas después, como Hokage, no había visto a Hiruzen pelear mucho, pero ciertamente había aprendido muchos jutsus. No es de extrañar que le llamaran el profesor del mundo ninja. Pero a los ojos de Kaede, eso era todo lo que valía. Y
Mientras tanto, la batalla entre Fugaku e Itachi también estaba llegando a su final. Puede que Itachi haya despertado su Mangekyou, pero carecía de la experiencia y el dominio que poseía su padre. Estaba completamente a la defensiva. Durante la pelea, Itachi había usado Tsukuyomi 2 veces, pero Fugaku también tenía el Mangekyou Sharingan, y una de sus habilidades estaba basada en Genjutsu. Podía liberarse en momentos críticos y Tsukuyomi no podía cambiar el rumbo de la pelea. Fugaku, por otro lado, dominó tanto en experiencia como en jutsu. Una de sus técnicas Mangekyou podía invocar llamas negras que no podían extinguirse, empeorando aún más la posición de Itachi. Lo más importante es que Fugaku podría usar a Susanoo para protegerse. Los pocos ataques furtivos de Itachi fueron todos bloqueados. Otro golpe de Fugaku envió a Itachi a volar. La sangre brotó de la garganta de Itachi. Fugaku, implacable, hizo que su Susanoo levantara el brazo para lanzar otro golpe aplastante. Al ver el puño descender, Itachi sintió una ola de desesperación. Tal vez y dejar que padre me mate, a este hijo poco filial, sea mejor y auge. El suelo se partió. El golpe de Fugaku lo destruyó todo en un radio de 10 metros. Itachi yacía en el centro del cráter, sin poder levantarse ya. Y... fin del capítulo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12, Kade estaba detrás de todo. Kade y lo siento. Después de esta noche y mis hijos volverán a llevar el orgullo de los Uchiha. Fugaku repitió esto en silencio en su corazón. Envuelto en la armadura de Susanoo, caminó paso a paso hacia Kaede, que yacía inmóvil en el cráter. Todavía no se había dado cuenta de que estaba atrapado en Kinka Suigetsu. Ese poder de otro mundo era simplemente demasiado incomprensible para que ninjas como ellos pudieran detectarlo. Especialmente porque Kaede había transferido graciosamente la mayor parte de su energía espiritual al cuerpo de Fugaku. En el hoyo, Kaede no movió un músculo. Fugaku, con el rostro lleno de tristeza, controló el brazo de Susanoo para levantarse, y luego, sin dudarlo, lo arrojó sobre Kaede. Auge. El impacto hizo que los pocos edificios que quedaban a su alrededor temblaran violentamente, como si la onda expansiva fuera a destruirlos a todos en el siguiente momento. Pero los ojos de Fugaku se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Su Susanoo no había golpeado a Itachi. En cambio, fue detenido en el aire por una barrera de chakra de color rojo sangre. No había duda. Era Susanoo. Kade había despertado su Mangekyou recientemente, y ya podía usar este Genjutsu definitivo. A Fugaku le había llevado años de estudio y esfuerzo desbloquear todo el poder de su propio Mangekyou. En ese momento, Itachi se levantó lentamente del cráter. En esa fracción de segundo de casi muerte, su propio Susanoo había despertado. Y junto con ella, su última técnica Mangekyou. Amaterasu. Ahora, podría cambiar el rumbo. Incluso podría matar a Fugaku de un solo golpe. Perdóname, padre. Un esqueleto rojo oscuro se formó instantáneamente a su alrededor, luego comenzó a evolucionar rápidamente a la siguiente fase. Músculos, armadura y más. El Susanoo de Itachi levantó su espada y cortó hacia Fugaku. Segunda etapa. Las pupilas de Fugaku se encogieron. Sin dudarlo, también desarrolló su propio Susanoo hasta la segunda etapa. Auge. El choque envió otra onda de choque violenta a través del área. Esta vez, los edificios circundantes finalmente cedieron y se derrumbaron en escombros. Desde lejos, Kaede volvió su mirada hacia la batalla. TCH, un choque entre dos Susanoo, qué espectáculo tan raro. En la línea de tiempo original, aparecieron muchas versiones de Susanoo, pero nunca hubo un duelo directo entre dos usuarios. Como máximo, Itachi y Sasuke lucharon codo con codo contra Kabuto. Muere ya. Hiruzen no se perdería una oportunidad así. Al notar que Kaede estaba distraído, agitó su bastón dorado hacia él. Kaede invocó casualmente su Susanoo de primera etapa, levantando un brazo para bloquear con facilidad. Kaede se burló. ¿Intentas atacar a alguien en Susanoo? Te estás volviendo senil. Hiruzen no se inmutó. Gruñó fríamente. HMPH. Hoy mataré a quien perturbe la paz de Konoha. Kaede se rió. ¿Ya volviste a ser tan justa? La hipocresía de Hiruzen quedó en evidencia. Hace apenas unos momentos, había estado pidiendo paz con un rostro amable. Ahora se había transformado en un asesino sediento de sangre sin dudarlo. Pero entonces, Kaede levantó una ceja. ¿HMM? ¡Qué rápido! La batalla ya está decidida. Y... el duelo entre Fugaku e Itachi fue realmente espectacular. Solo unos pocos intercambios ya habían convertido la mitad del complejo Uchiha en ruinas.
Si continúan así, podrían terminar arrasando todo Konoha. Pero Itachi no tenía intención de prolongar esto. Necesitaba conservar fuerzas, para Kaede. Fugaku jadeaba en busca de aire y la sangre se filtraba entre sus dedos mientras se agarraba los ojos. A Itachi no le estaba yendo mucho mejor. Incluso con Mangekyou, soportar un combate tan intenso estaba pasando factura. Pero aún así gané. Sonrió Fugaku. Kaede estaba empezando a flaquear. Puede que sus cuerpos físicos hayan permanecido ilesos, pero el Susanoo de Kaede mostraba signos de colapso. Solo unos pocos intercambios más y no aguantaría. Con ese pensamiento, Fugaku ignoró el dolor y lanzó otro ataque. Itachi levantó el espejo Yata en defensa. Como era de esperar, después del siguiente choque, el Susanoo de Kaede se volvió inestable. Temblaba como si fuera de disolverse en cualquier momento. He ganado. Fugaku rugió y cargó hacia adelante, negándose a darle a Itachi un momento para respirar. El brazo de Susanoo se levantó y el Susanoo de Itachi comenzó a regresar a su primera etapa. No podría bloquear este golpe. Pero la historia nos enseña. A menos que tu poder sea abrumador, un solo momento de descuido podría significar la muerte. Justo cuando el Susanoo de Fugaku estaba a punto de atacar, una luz dorada lo atravesó hacia arriba. En ese instante, el cuerpo de Fugaku se congeló. Sintió como si su alma y su cuerpo hubieran sido destrozados. Hoja Totsuka. La espada divina que podría sellar cualquier cosa. Era una trampa que Itachi había tendido desde el comienzo de su duelo. Debilidad fingida y solo para este golpe final. Kaede, todavía luchando contra Hiruzen, vio el golpe y no pudo evitar admirarlo. Como era de esperar de Itachi, realmente no puedes subestimarlo. Pero entonces una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Bueno, dejaré que padre e hijo digan sus últimas palabras, y cobraré lo que vine a buscar. Con un pensamiento, Kaede liberó a Kinka Suigetsu de Fugaku. De vuelta en el campo de batalla, el tiempo pareció congelarse. El mundo en los ojos de Fugaku, no, la gente que lo veía, cambió de repente. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿Tú, por qué, estás, Itachi? Esas palabras golpearon a Itachi como una daga en el corazón. En un instante, todo quedó claro. Fugaku había estado de su lado pero lo había confundido con Kaede. Y así, luchó con todo lo que tenía y para matar a su propio hijo. Kaede. Rugió Itachi hacia el cielo. Kaede había orquestado todo desde las sombras, y ahora había hecho que Itachi matara a su propio padre. Al ver la reacción de Itachi, Fugaku en cambio mostró una sonrisa aliviada. Así que así fue Kaede y realmente eres aterradora. No fui un buen jefe de clan ni un buen padre. Quizás y este final sea lo mejor. Susanoo se desvaneció rápidamente y Fugaku miró suavemente a Itachi. Itachi, protege a Sasuke. La espada Totsuka comenzó a retirarse y el cuerpo de Fugaku se volvió fluido, fluyendo a lo largo de la hoja hacia la calabaza de Sake. Itachi intentó detenerlo, pero acababa de despertar a Susanoo y no podía controlarlo adecuadamente. Él solo podía observar impotente cómo su padre era consumido. Pero entonces deberías dejar atrás el legado del clan antes de irte. Kaede apareció en un instante y, sin piedad, metió sus dedos en la cuenca del ojo de Fugaku. Y... fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13, deberías agradecerme. Los ojos de Itachi se abrieron con horror mientras observaba lo que estaba sucediendo, dejando escapar un rugido de furia impotente. Para ahora mismo. Fugaku intentó resistirse, pero ni siquiera pudo mover un dedo. Después del dolor insoportable, su visión se oscureció. Kaede le había quitado por la fuerza su Mangekyou Sharingan. Y luego, cuando la espada Totsuka se retiró, la conciencia de Fugaku se desvaneció en una completa oscuridad. Fugaku Uchiha, muerto. Ignorando la mirada venenosa de Itachi, que parecía listo para destrozarlo, Kaede sacó con calma un recipiente preparado y colocó suavemente el Mangekyou de Fugaku dentro. El primer par de Mangekyou asegurado. Una vez que todo en Konoha estuvo resuelto, pudo comenzar a absorber el poder del Mangekyou de Fugaku. Itachi apretó la mandíbula y miró fijamente a Kaede. Nos manipulaste para que peleáramos entre nosotros, Kaede, eres realmente despiadada. Kaede se giró con una expresión curiosa y sonrió. ¿Por qué me miras así? Como si yo fuera quien te obligó a matar a tu padre. Se burló. Deberías agradecerme. Después de todo, un líder de clan, incluso uno anterior, no debería morir tildado de traidor. Dejar que Fugaku cayera en manos de un traidor como tú. El clan podría honrarlo como alguien que murió heroicamente por los Uchiha.
De esa manera, tu familia podría incluso dejar una reputación noble. Itachi rugió con furia y agitó su brazo, su Susanoo imitó su rabia y lanzó un puñetazo a Kaede. Pero solo golpeó a un fantasma. El verdadero cuerpo de Kaede ya se había movido a otro lado. Itachi, deja de hablarle. La mente de Kaede está retorcida y no tiene remedio. En ese momento, Hiruzen Sarutobi finalmente llegó. Miró de reojo el Susanoo de Itachi, con una pizca de cautela reflejada en sus ojos. Pero para calmar a Itachi, dijo gravemente. Tú y Fugaku lucharon bien. Son héroes que intentaron preservar la paz de Konoha. Luego señaló enojado a Kaede. Pero él no es más que un conspirador, un intruso y un mentiroso de mente estrecha. Kaede soltó una risita fría. ¿Cuántas personas, para ti, pueden considerarse conspiradoras? Hiruzen lo ignoró y se giró hacia Itachi con una mirada seria. Puede que Danzo haya sido extremo, pero su unidad raíz ha sufrido graves pérdidas. Este caos debe terminar esta noche. Por el bien de la estabilidad y la paz de Konoha, debemos eliminar a Kaede. Itachi respiró profundamente y recuperó la compostura. Él tenía razón. Si se permitiera a Kaede seguir actuando libremente, Konoha caería en un caos. Las demás aldeas no dejarían pasar la oportunidad. La cuarta gran guerra ninja podría estallar en cualquier momento. Con ese pensamiento, Itachi miró fijamente a Kaede. No se preocupe, Okage-sama. Lo mataré. Luego, recordando la extraña habilidad de Kaede que había engañado a Fugaku, agregó. Tenga cuidado, Okage-sama. Kaede tiene una habilidad extraña, hasta mi padre, con su Mangekyou, me confundió con él. Y cuando Danzo luchó contra él antes, no pudo localizar el cuerpo real de Kaede. Siempre era solo una ilusión. Itachi comenzó a describir las habilidades de Kaede en detalle. Pero lo que no sabía era, en el momento en que tampoco pudo ver el verdadero cuerpo de Kaede, él también había caído bajo Kinkasu y Jetsu. Sí, tal como Danzo y Fugaku antes que él. La única diferencia era que su condición no era tan grave como la de Fugaku. Hiruzen se quedó atónito. Ni siquiera el Mangekyou puede resistirlo. Para cada ninja, la palabra Sharingan simbolizaba el genjutsu más fuerte del mundo shinobi. Pero ahora, ¿el genjutsu de Kaede podría dominar incluso al Mangekyou Sharingan? Hiruzen cayó en la duda. ¿Realmente puedo vencer a este tipo? Al mismo tiempo, Kaede estaba considerando si usar nuevamente a Kinkasu y Jetsu en Hiruzen. De repente, Kaede se giró hacia otro campo de batalla. De alguna manera, Root, que anteriormente había vacilado, logró suprimir nuevamente las fuerzas Uchiha. Kaede entrecerró los ojos. ¿Así que también llegaron todos los Anbu? Si ese fuera el caso, no había prisa en utilizar su habilidad. Me ocuparé de vosotros dos más tarde. Lanzó una mirada fría a Itachi y Hiruzen, luego desapareció instantáneamente. Hacía tiempo que había marcado un kunai con un sello para teletransportarse instantáneamente a Naoto cuando fuera necesario. Su repentina desaparición dejó a Hiruzen confundido. ¿Esa técnica, es ninjutsu espacio-temporal? Itachi asintió. Probablemente la técnica de Kaede. Igual que el Kotoamatsukami de Shisui. Con la trama desviándose tanto del original, Itachi ya no compartía todo con Hiruzen. No iba a contarle nada sobre su propio Tsukuyomi o Amaterasu, por ejemplo. Hiruzen miró a Itachi, preguntándose cuál podría ser su técnica ocular. No es bueno. Como si un pensamiento lo hubiera golpeado, la expresión de Hiruzen se volvió sombría. Kaede debe estar yendo al otro campo de batalla. Tenemos que apoyarlos. No tenía fe en que Root y los Anbu pudieran detener a alguien con quien ni siquiera él podía lidiar. Especialmente porque todavía había más de 100 Uchiha de élite allí. Sin dudarlo, Itachi desactivó su Susanoo y siguió a Hiruzen en busca de Kaede. Kaede reapareció en el campo de batalla en un instante, cortando casualmente a un desafortunado miembro de Root que se interponía en su camino. ¿Quedan muchos de ustedes todavía, Root había sufrido pérdidas masivas durante el ataque inicial de los Uchiha. Solo quedaban 50 o 60. Los Anbu recién llegados se habían desplegado con toda su fuerza, apenas superando los 100. El lado Uchiha también había perdido algunos miembros, quedando poco más de 100. Kaede inclinó la cabeza brevemente en silencioso duelo por los caídos. Pero esto era una guerra. La muerte era inevitable. Y siendo realistas, ya había salvado muchas más vidas. Los Uchiha supervivientes, en lugar de debilitarse, se habían vuelto más feroces a través de la batalla. Su espíritu de lucha aumentó. Aunque ahora estaban superados en número y los Uchiha se volvieron más fuertes cuanto más luchaban.
En la era de los reinos combatientes, los Uchiha llegaron a la cima del mundo ninja con solo el Sharingan de 3 Tomoe. Sin embargo, ahora, incluso con Mangekyou, era raro ver un solo Uchiha de nivel Kage. Parecía ridículo, como si cada generación de Uchiha fuera más débil que la anterior. Pero en verdad, todo esto podría remontarse al segundo Hokage, Tobirama. Se suele decir que nadie te conoce mejor que tus enemigos. Y en el caso de Tobirama, eso es totalmente cierto. Después de la fundación de Konoha, promovió silenciosamente a los Uchiha para liderar la fuerza policial. Esto no solo los aisló del pueblo, sino que los mantuvo alejados del campo de batalla. Sin experiencia en batalla, cada generación de Uchiha se volvió más débil. Basta con mirar la tercera gran guerra ninja, una de las raras ocasiones en que los Uchiha fueron a la batalla. Y en esa única guerra surgieron 3 usuarios de Mangekyou: Obito, Fugaku y Shisui. Ahora que Kaede había regresado, no dejaría que ese ciclo se repitiera. Después de esta noche, el una vez temido Uchiha ascenderá nuevamente a la cima del mundo shinobi. Y empieza por todos vosotros. La mirada sedienta de sangre de Kaede recorrió las fuerzas Root y Anbu. Y... fin del capítulo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14, el terror de ser gobernado por Kinka Suigetsu. Kaede Uchiha, eres realmente astuta. Un fuerte grito se escuchó cuando Hiruzen e Itachi llegaron al campo de batalla. Los dos lugares estaban separados por solo 200 o 300 metros, una distancia que un shinobi de nivel Kage podría cubrir en menos de 10 segundos. Con la llegada de figuras clave de ambos bandos, la lucha cesó de inmediato. Los grupos opuestos estaban a poco más de 10 metros de distancia, cada uno mirando al otro con cautela. HMPH, ya que todos están aquí, acabaré con todos ustedes juntos. Los labios de Kaede se curvaron en una sonrisa. Cuanta más gente, mejor. Iba a dejar que Hiruzen y el resto experimentaran lo que realmente significaba ser dominado por Kinka Suigetsu. Pero primero, había algo que necesitaba hacer. Con un solo pensamiento, sacó el Migyoku y reunió instantáneamente las almas de los caídos. Este poquito ya es suficiente para impulsarme bastante. Un resplandor azul envolvió el cuerpo de Kaede. Esta vez, iba a mejorar su poder espiritual. Las 2 últimas batallas habían drenado una parte significativa de su energía espiritual. Si quería lanzar a Kinka Suigetsu a un grupo tan grande a la vez, necesitaba más reservas. Aunque el Migyoku podría desarrollar sus habilidades hasta el límite o incluso desencadenar evoluciones de emergencia en tiempos de crisis y como alguien familiarizado con la trama, Kaede no iba a ponerse en peligro imprudentemente. Este método de matar mientras se hacía más fuerte le convenía mucho más. ¡Qué mal! ¿Quién sabe qué estará haciendo Kaede ahora? Tenemos que detenerlo. Puede que Hiruzen no entendiera lo que Kaede estaba haciendo, pero eso no le impidió dar la orden. A su orden, las fuerzas Anbu y Rod lanzaron inmediatamente su asalto. Una lluvia de kunai y shuriken, algunos marcados con sellos explosivos, llegaron volando hacia la posición de Kaede. Naoto rugió. Protege a Kaede-sama. Capas de muros de tierra se levantaron frente a Kaede, interceptando la lluvia de proyectiles. Pero Hiruzen e Itachi no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados y mirar. Hiruzen blandió su bastón de adamantino, destrozando los muros de piedra en un instante y cargó contra Kaede con una fuerza imparable. Itachi no se quedó atrás, activando instantáneamente la primera forma de su Susanoo y lanzando un puñetazo hacia Kaede. Estaban decididos a acabar con él allí mismo. Naoto y el resto del clan ardieron de furia cuando vieron esto. Pero cuando posaron sus ojos en el intimidante Susanoo de Itachi, sus pupilas se encogieron. Este era el poder legendario de los Uchiha, uno que solo existía en el mito. Que un traidor como Itachi haya aprendido a manejarlo y los cielos deben estar ciegos. Pero frente al Susanoo de Itachi y al bastón de Hiruzen, no tenían forma de detenerlos de frente. Justo cuando Naoto estaba a punto de ordenar un sacrificio desesperado para proteger a Kaede, Kaede se movió. Su propio Susanoo azul adoptó su primera forma en un instante, y con una palma, envió a Hiruzen a volar. Entonces su Susanoo chocó directamente con el de Itachi. Incluso mientras evolucionaba, Kaede no había perdido el control del mundo exterior. Ambos Susanoo estaban en sus formas iniciales, y después de un breve choque, cada uno retrajo sus brazos. Los miembros de Anbu, muchos de los cuales ni siquiera habían oído hablar de Susanoo, quedaron completamente atónitos ante este aterrador choque de poder. Entonces este es el verdadero poder de Uchiha. Es horrible, no me extraña que fueran uno de los clanes fundadores de Konoha.
Solía pensar que las historias sobre los Uchiha suprimiendo bestias con cola eran exageraciones. Ahora sé que era solo que yo era demasiado débil. ¿Es este nivel de poder siquiera humano? Y Naoto y los demás finalmente dieron un suspiro de alivio al ver que Kaede estaba ilesa. Entonces vino una oleada de orgullo. Este era el poder de su clan Uchiha. La fuerza del clan más poderoso del mundo ninja. Incluso aunque no pudieran soportar a Itachi, su sangre seguía siendo Uchiha. En ese momento, la evolución de Kaede se completó. La luz azul se disipó y él guardó el Migyoku. Muy bien, ahora podemos divertirnos de verdad. Al instante, Hiruzen e Itachi se tensaron. No tenían idea de lo que Kaede acababa de hacer, pero dada su confianza, podría ser algo catastrófico. Bajo las miradas nerviosas de todos, Kaede levantó lentamente a Kinka Suigetsu. La frente de Itachi se frunció ligeramente. ¿Por qué esto me resultó tan familiar? Entonces se dio cuenta. Ya había visto esto antes. Y recordó exactamente lo que pasó después. Itachi gritó en pánico. No mires su espada. Pero ya era demasiado tarde. Romper Kinka Suigetsu. El rostro de Itachi se puso mortalmente pálido. Hiruzen miró a su alrededor sin cambios y frunció el ceño. ¿Esta técnica tiene algún truco? Itachi dijo con gravedad. La última vez que lo vi hacer eso, fue cuando padre, Danzo y yo lo atacamos juntos. Después de eso, lo viste. Danzo no pudo asestar ningún golpe, y papá me confundió con Kaede. Ya estamos bajo la técnica. La expresión de Hiruzen cambió dramáticamente. Acababa de lanzar un genjutsu tan poderoso que incluso podría engañar a los usuarios de Mangekyou. ¿Tan fácil? Ah. ¿Qué estás haciendo? Alto. No. Antes de que Hiruzen pudiera siquiera girarse para advertir a sus subordinados, una serie de gritos agonizantes estallaron detrás de él. Los Anbu y Rooti habían comenzado a matarse entre sí. En un abrir y cerrar de ojos, más de una docena estaban muertos, abatidos por sus propios compañeros de equipo. Decenas de personas más resultaron heridas. Las pupilas de Hiruzen se encogieron ante la vista. ¿Qué genjutsu más aterrador? Itachi dijo con severidad. Ten cuidado de ahora en adelante. El Kaede que ves puede ser solo su ilusión, incluso podría ser yo, o uno de los Anbu. Esto no parece un genjutsu que se centre en el chakra. Parece que actúa directamente sobre el alma. Itachi, uno de los más grandes maestros del genjutsu, comprendió rápidamente la naturaleza de Kinka Suigetsu. Pero ni siquiera él pudo romperlo. Sus palabras llegaron a los cada vez más paranoicos Rooti Anbu. Se dispersaron inmediatamente, mirando con cautela incluso a sus propios compañeros. En un instante, las fuerzas de Hiruzen quedaron sumidas en el caos total. Naoto y el Uchiha no pudieron evitar estallar en risas burlonas. Jajaja. ¿Son estos los Anbu de élite de Konoha? Menudo chiste. TCH, ni siquiera pueden confiar en sus propios compañeros. Patético. ¿Una sola técnica de Kaede y estás perdido? Es un completo inútil. ¿De verdad creíste que podrías exterminar a los Uchiha? Vete a casa y duerme la mona. Y en ese momento, no solo Hiruzen e Itachi, sino los rostros detrás de cada máscara Anbu se oscurecieron de vergüenza. Si se supiera esto, su reputación quedaría arruinada. Todo el Anbu, eliminado con una sola técnica. Pero por más furiosos que estuvieran, ninguno se atrevió a actuar precipitadamente. Kaede se burló y agitó el brazo. Mátenlos a todos. Con eso, Naoto y los demás cargaron hacia adelante. Como lobos que descienden sobre ovejas, comenzaron a masacrar a los agentes Anbu y Root. Kaede se apoyó desde atrás, manipulando los 5 sentidos del enemigo a través de Kinka Suigetsu. Cuando atacaron, lo único que alcanzaron fueron clones fantasmas de Uchiha. Pero cuando los Uchiha atacaron, sus espadas aterrizaron con una fuerza letal. Aparte de un puñado de Chunin experimentados que esquivaron ataques por poco por puro instinto y el resto fueron rápidamente aniquilados en masa. Hiruzen observó la masacre con un dolor insoportable. Esta había sido su fuerza de combate más elitista, muerta antes de que pudieran lograr algo. Maldita seas, Kaede Uchiha. Y fin del capítulo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15, Kaede ya no puede usar Kinka Suigetsu. Itachi había estado observando todo en secreto desde el margen. Pero mientras veía cómo masacraban a los Anbu, no pudo evitar hablar. Okage-sama, parece que la única forma de acabar con esta técnica es derrotar a Kaede. Hiruzen frunció el ceño. Pero según lo que dijiste, ni siquiera podemos localizar su cuerpo real. Itachi respiró hondo.
Por eso necesito tu ayuda. Se inclinó y susurró su plan al oído de Hiruzen. Pero una vez que Hiruzen lo escuchó, la duda nubló su expresión. Itachi en realidad quería que él, y si Itachi albergaba traición, ejecutar este plan sería peligroso. Sintiendo la vacilación de Hiruzen, Itachi instó. Okage-sama, se nos acaba el tiempo. Por favor, confíe en mí. Y mientras podamos inmovilizar a Kaede, ya no podrá concentrarse en el Anbu. Aunque no podamos romper la ilusión, al menos detendremos la masacre unilateral. Esas palabras tocaron la fibra sensible. Mirando al Anbu cayendo detrás de él, Hiruzen finalmente se armó de valor. Yo voy. Blandiendo el bastón de adamantino, Hiruzen cargó directamente hacia Kaede. Un golpe poderoso, solo para ver la imagen desvanecerse en la niebla. Maldita sea. Como era de esperar, otra ilusión. Maldiciendo en voz baja, Hiruzen se puso en alerta máxima. Como era de esperar, una cuchilla afilada apareció frente a su espalda. Se giró y agitó su bastón una vez más. Otra ilusión. ¡Qué molestia! Supongo que ahora sí que tendré que confiar en Itachi. Solo espero que no. Apretando los dientes, Hiruzen se preparó para más. En ese momento, el verdadero cuerpo de Kaede emergió junto a Itachi. ¿Intentando escabullirte? ¿De verdad creíste que no sabía que tenías el ojo de Shisui? Kaede se levantó del suelo debajo de Itachi como un fantasma. Antes de la cuarta etapa de Susanoo, tenía un defecto fatal. No podía proteger desde abajo. Kaede se abalanzó con una estocada penetrante dirigida a la cabeza de Itachi. Nunca cambias, ¿eh? Siempre tan cauteloso, sin importar cuántas veces peleemos. Itachi suspiró por dentro y luego recibió la puñalada en la cabeza. Pero Kaede se detuvo. La sensación había desaparecido. ¿Un genjutsu de cuervos? Supongo que siempre estabas preparado. Si Itachi lo hubiera engañado, debe haber sido durante la activación anterior de Kinka Suigetsu. Después de todo, ambos habían peleado innumerables veces a lo largo de los años. Conocían perfectamente sus costumbres. Pero esta vez las cosas habían cambiado. La mejora de Kaede a través del Migyoku lo había mejorado en todos los sentidos. El Itachi perforado se dispersó en una docena de cuervos, uno de los cuales se reformó en su cuerpo junto a Hiruzen. Con eso, el Susanoo de Itachi alrededor de Kaede desapareció. Kaede blandió su espada. Dos oponentes de nivel Kage, ¿eh? Un poco problemático, pero eso es lo que lo hace divertido. Itachi y Hiruzen no respondieron. Intercambiaron una mirada y lanzaron un ataque de pinza. 1-1, no tenían esperanza. Pero juntos, tenían una oportunidad. Itachi lanzó una descarga de kunai y shuriken para bloquear los movimientos de Kaede. Pero Kaede ni siquiera intentó esquivarlo. Con un manejo de espada deslumbrante, desvió cada proyectil. Itachi entrecerró los ojos. La esgrima de Kaede es aún más afilada que antes. Sus golpes eran tan rápidos que incluso el Mangekyou apenas podía seguirlos. Mientras tanto, Hiruzen terminó sus sellos. Liberación de fuego. Técnica del gran dragón de fuego. Un dragón llameante rugió hacia el cielo y luego se abalanzó hacia Kaede. Kaede se burló. Tu liberación de fuego es patética. Sin hacer ningún sello con las manos, se llevó la mano a los labios. Liberación de fuego. Gran flecha de fuego. Una flecha de fuego rojo más afilada y densa fue lanzada hacia el dragón de fuego a una velocidad vertiginosa. Los dos ataques se encontraron. El de Kaede atravesó al de Hiruzen y continuó su curso. En comparación con la técnica de Kaede, el lanzamiento de fuego de Hiruzen fue absolutamente lamentable. Eso lo atravesó. Hiruzen se sorprendió. Su clan Sarutobi se enorgullecía del jutsu de fuego. Se había enfrentado a muchos usuarios del estilo fuego a lo largo de los años. Incluso el anciano Uchiha solo pudo llegar a un punto muerto con él. Pero Kaede. Sus llamas eran de otro nivel. Esto no era solo un jutsu, era casi como un Kekkei Genkai. Aún así, no era momento de sorprenderse. Al ver venir la flecha en llamas, Hiruzen rápidamente hizo más sellos y golpeó el suelo. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Se levantó un enorme muro de tierra, de decenas de metros de ancho y espesor. Y apenas funcionó. Cuando la flecha en llamas impactó, toda la pared se puso al rojo vivo, entonces, auge. Se rompió por completo. Afortunadamente, absorbió la energía de la flecha. Lo bloqueamos, suspiró Hiruzen aliviado. Pero entonces, ¿de qué te alivias? Eso solo fue un jutsu de fuego. La voz de Kaede susurró escalofriantemente en su oído. Había lanzado un kunai marcado mientras la pared bloqueaba la visión y luego usó un denjutsu para teletransportarse.
Ahora estaba parado justo al lado de Hiruzen. Sin piedad, apuñaló directamente la garganta de Hiruzen. La muerte estaba sobre él. Podía olerla. No hubo tiempo para bloquear con el personal. Okage-sama, cuidado. Auge. Un brazo esquelético carmesí se estrelló contra Kaede. Itachi había atacado. Si Kaede hubiera seguido adelante, podría haber matado a Hiruzen, pero al precio de ser aplastado por Susanoo. Pero Kaede no lo dudó. Se teletransportó instantáneamente. ¿Cambiar su vida por la de Hiruzen? No vale la pena. Solo entonces Hiruzen exhaló aliviado. Él todavía estaba vivo. Solo gracias a la vigilancia de Itachi se salvó. En comparación con Itachi, sus instintos de combate estaban oxidados más allá de lo creíble. Itachi aterrizó a su lado y dijo con gravedad. Okage-sama, contra Kaede, no debemos bajar la guardia ni por un segundo. Hiruzen asintió y suspiró. Parece que he estado demasiado cómodo por mucho tiempo. Kaede, desde la distancia, se burló. Al menos lo sabes. Viejo fósil, aferrándote al poder como si valiera algo. Konoha sería 10 veces más fuerte sin ti. Córtete la garganta de una vez. Hazle un favor al mundo. Hiruzen rió con amargura. Puede que sea viejo, pero creo que aún me quedan 10 buenos años. Por lo menos, no voy a morir antes de arrastrarte conmigo. En ese momento, Itachi se inclinó nuevamente y susurró. Okage-sama, ¿se ha dado cuenta? Kaede nos ha estado luchando con su cuerpo real todo el tiempo. ¿Podría ser y? Los ojos de Hiruzen se iluminaron. ¿Era posible que Kaede ya no pudiera usar a Kinka Suigetsu? Fin del capítulo.